Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los que nos escuchan en esta semana 36, decías. Sí. Pero Semana 36 del año. semana 36 del año y que se dan la oportunidad de escucharnos o posiblemente de vernos, pues de nuevo estamos aquí reunidos algunos en esta comunidad de BIM en Guadalajara. En este caso aquí a mi derecha tengo al buen Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Excelente, iniciando con toda la actitud la semana 36. Sí, sí, vamos en esa. Sí, sí, vamos en eso. A ver si vas presentando a los que tienes a un lado. Sí, y Si no, en los comentarios que nos pongan, están bien perdidos. Ya conté otra vez la claro, semana. a lo si no mejor es esto va a cierto. salir hasta la semana 37. Es cierto también. Tenemos el cuello de botella de la edición. La Y grabación aquí- especial. Y aquí a mi derecha está el buen arquitecto Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Vamos muy O bien. Charlie para Charlie para el entorno ejecutivo. Para ustedes, la piedra angular de este proyecto. Sí, los amigos de Charlie, hoy te quedaron mal algunos amigos de Charlie, ¿verdad? Sí. Están Ahí anda todavía fallando chambeando la en su religión, tarea. anda ¿Dónde fallando está la el religión. ¿Dónde está el compromiso con aprender Revit? Pero Están pues, trabajando en su tarea. por Oye, ya eso. nomás les digo, oye, tienen que dar diezmo y ya no vienen. Es que va es irla acomodando. Eso es hasta los 10 años de haber fundado la religión, Charlie. Espérate un rato. Y si no, desde un principio, como empresa piramidal. ahorita, ¿y cómo va tu tema? Ahora ya estás haciendo no solamente Revit Arquitectura, sino Revit MEP, ¿verdad? Andamos en MED, mucho caos en MED. Pero ahí vamos, ahí vamos. Pero fíjate, el hecho de venir aquí también te ha ayudado porque le estás preguntando cosas a Jonathan, que te está apoyando también en Que ese bien o tema, mal le ¿verdad? respondo, pero pues mínimo tiene una respuesta, ¿verdad? Y pues, ¿quién está a tu lado? El buen Pedro, el más fiel de todo el team. Sí, es el que como tú ha venido todos los días, ¿verdad? Y sin El que diezmo. no falla. El Él sí Sam, da diezmo. Yo estoy seguro que un día que no vengas tú, Carlos, pues va a venir Pedro. Sí, Y eso es bueno. pero es como Sam, el del Señor de los Anillos. O sea, si Frodo no puede, Sam ahí está al pie del cañón. Toda. El verdadero prota, detrás del prota. ¿Y tú, Pedro, qué nos puedes platicar? ¿Cómo has avanzado? ¿O qué andas haciendo ahorita en temas relacionados a BIM? Porque si no, posiblemente en la semana has hecho muchas cosas hasta personales. No, esas no las cuento. Esas no las cuento. No, pues bien, ahí andamos todavía, pues dándole un repaso otra vez al Revit, aquí con mi compañero maestro, casi, El sensei. el sensei. Por ahí tienes, estamos planeando un examen, ¿verdad? Que te vamos a hacer para Así es. ver si te integras a un despacho a trabajar. Primero la antigua. Chale, ya valió. No, hombre, ya, me ¿Sabes salgo. qué? Hasta ahí, Ya no viene la próxima semana. ahí se acabó el... Cuando ves que en tu examen para entrar a la empresa sacan un botecito para que orines, ¿no? Ay, eso ya no me gustó. Qué bueno, que al cabo no quería trabajar aquí. Ya no juego. Y a tu lado, Pedro, ¿a quién tenemos? el arquitecto Jonathan. Sí es arquitecto, ¿no? Sí. Pues, Es que también ahorita, hace un momento estaba comentando que eres arquitecto con buenos conocimientos en... Sí, o sea, ingeniería. es lo que estábamos diciendo, de que para ser arquitecto soy especialista en estructuras, para ser ingeniero civil soy una basura en estructuras. Pero sí, aquí andamos una vez más, otro fin de semana más, otro domingo dominical ¿Y qué más tal en tu esta semana religión. relacionada en temas de BIM, de arquitectura, algo que puedas contar? Muy divertido por relevante? siempre será. También nosotros estuvimos coordinando con otras empresas que no diré nombres, las ingenierías, las instalaciones, que no choquen unos con otros, entre ellos mismos. Sí, es todo un Sí. tema. Y creo que a partir de esto podemos hablar un poquito de lo que va, del tema del día de hoy, de lo que vamos a hablar. Que por ahí tú también decías, bueno, ¿Existen? ¿existen? Sí, son un mito. Por ahí Juan decía que sí, Había una... Carlos las quiere conocer, Carlos apenas quiere saber cuáles son, pero pues, Estábamos a punto de tirar todo en la mesa y Carlos agarrarnos ya a pidió golpes ese aquí. manual. Aún no existe, pero ya lo pidió. Ya pidió el link. ¿Dónde lo descargo? Ajá. pero pues el tema del día de hoy, y creo que va a ir muy relacionado al uso del software de Revit, pero en realidad, vamos a hablar de temas de BIM. O sea, realmente sí podría ser general. O sea, tenemos más experiencia En Revit. en Revit, pero pues todos tienen esos tipos de temas. Que eso sí, para la próxima semana o la próxima reunión, espérenlo, vamos a tener posiblemente el tema de
Revit versus Archicad. Así que Ahí se vamos a poner el ring. Ánimo, Carlos, vente. Que también se llama Carlos. y Pues pues tengo como tres arquitectos que Carlos. le saben Ah. al BIM, que también se Yo llaman dije Carlos. el tema del día de hoy es buenas prácticas y creo que si empezamos a revisar o investigar las buenas prácticas desde lo más general, pues ahí tenemos las de Autodesk, que te dicen desde qué equipo utilizar hasta qué tamaño de archivo debes de tener como máximo, que ahí también decíamos, lo platicaba contigo, Jonathan, yo siempre le tengo como respeto de decir, bueno, si Autodesk dice que no deben de pesar más de 250 megas, pues que no pesen más de 250 Pero megas. es que ahí te estás yendo a un dato muy duro. Autodesk te dice, te recomiendo mínimo un cierto equipo y un estándar general del peso para que ese tipo de equipos lo pueda manejar. Tú de ahí te puedes ir para adelante lo que quieras. O sea, tú le puedes meter el equipo de la NASA si quieres y puedes aumentarle también la cantidad de elementos. O sea, es una base, pero no es estrictamente así. Entonces, a partir de eso, si lo vemos como buena práctica en el tema del peso de los archivos, pues yo lo dije, o sea, yo sí siempre me mantengo al margen de que pesen menos de 250 megas, a veces pesan más, pero cuando llegan a pesar más, mi estrategia cambia. Pero antes de ver cuál es mi estrategia, vámonos hacia la derecha. Antes de Oye, ahorita que- verme ahora- bien y empezar a decir barbaridades. Es que antes de Que alguien lo más que diga. decíamos, antes de lo que decíamos, esto de existen o no las buenas prácticas, porque ahorita ya nos vamos a ir de lleno a las prácticas que tenemos cada uno. Están de acuerdo que cada quien tiene su forma de hacer las cosas a cómo les funciona. Y entonces yo por eso decía, pues realmente existen o no existen, pues no es tanto así. Tenemos cada quien prácticas y también depende de para qué trabajo o con qué finalidad vamos a tener esas prácticas. No va a ser lo mismo llevar un modelo a contar los volúmenes y hacerlo desde el modelo para que los cuente o saber que vas a usar Navisworks para contabilizarlos después y pues que no te importe que no esté tan detallado en ese aspecto porque ya sabes que lo vas a poder moldear más fácilmente acá. Entonces las dos son buenas prácticas, son dos formas distintas de hacer las cosas y tenemos muchas formas de hacer distintos todos los pasos, cada una de las cosas que podemos. Y pues te decía, no necesariamente es de Revit, en todos los programas, incluso hoja y papel, en obra, donde quieras, hay Todo infinidad existe. de formas de hacer una cosa. Unas te sirven más para una cosa que para otra, otras son más rápidas y pues a veces necesitas que quede rápido, otras son más exactas, a veces necesitas que queden más exactas. Digamos, lo veo mucho también con estructuristas. Hay quienes te hacen un paramétrico rápido, porque necesitas tenerlo rápido para tomar decisiones. Y hay quienes te dicen, yo te voy a bajar el precio porque le voy a reducir las columnas de tamaño. Oye, pero eso en obra me va a aumentar un montón en mano de obra. No, sí, pero te estás ahorrando un montón de concreto y acero. No, pues mejor hazme a todo el mismo tamaño y Sí, redúcele la el toma de acero. decisiones, La calidad, toma de precio. decisiones, Y fíjate, exactamente. por lo que acabas de comentar, ahora me llegó la duda. Tal vez, posiblemente, el mantener un archivo en 250 megas no es una buena práctica, es un estándar que tú decides Exacto. aceptar. Y Exactamente. la buena práctica es, mi archivo ya pesa 700 megas. ¿Qué hago? ¿Cómo ¿Sigo le ahí? hago? ¿Sigo ahí? ¿Cómo le ¿O hago? ya es momento de O- ver otra forma? O cada que le doy sincronizar, Tarda Se- 14 minutos. Tardas más tiempo en el día en esperar a que termine de cargar el Y archivo. entonces ahí Hola, tal vez- compañeros de cierto proyecto donde nuestro archivo pesaba 1.2 gigas. Y ahí tal vez la buena Pues práctica habla un montón es- de gente, no es nada es más si ellos. ya algo no está funcionando de forma adecuada, ¿cómo le hago con una buena práctica? ¿Con un hack o con un tip ninja para cambiar Me eso? bajo un plugin, lo separo todo como Frankenstein, hago la clásica tarea de la escuela de nos repartimos y al final lo juntamos. O sea, hay muchas Yo creo, estrategias. hasta mi punto de vista, como tú comentabas, Jonathan, pues uno tiene buenas prácticas referente a su despacho, ¿no? A su trabajo, hasta
el team con el que estás trabajando, ¿no? Sí, porque hay veces que tienes un trabajador que es muy bueno para algo y dices, voy a aprovecharlo para hacer una estrategia para utilizar su habilidad. Sí. Pero también yo creo que el término buena práctica va en lo que haces que no afecte el trabajo de otros. Creo que va más por ahí, porque como lo decía Víctor, por ejemplo, pues tenemos dos tipos de formas de hacer las cosas. O sea, y no puedes generalizar diciendo, si no haces mi forma de trabajar o si no te apegas a mi manual de procedimientos, es una mala práctica. Yo creo que entra más en el tema de las malas prácticas, lo que tú haces que afecta el trabajo o el desempeño de alguien más. Pero en sí estás hablando de algo que ya no es BIM. Sí, Porque ¿no? BIM es pensar en un paso antes de cómo te van a traer la información y un paso después, cómo la van a utilizar. Entonces, en unir esa cadena es en lo que se basa BIM. Yo creo que probablemente una mala práctica que afectaría el trabajo o el desempeño de un proyecto sería que la persona que se encarga de modelar familias hiciera un despapalle. O sea, que realmente... ¿Qué es un despapalle? Por ejemplo, me ha tocado proyectos donde, por ejemplo, iniciaron la familia desde cero y nomás se trajeron una familia de BIM Objects y la metieron. Ah, sí, no utilicen familias de Mito. No tanto, no todas son malas, pero no puedes saber cuál es buena. Te tienes que meter, bueno, tienes que descargarla y checarla. Conocimiento, la va a agarrar, la va a subir. Y a mí me ha pasado que a veces con utilizar familias de BIM Object te lleva a que tu archivo se pueda corromper. Bastante. Oh, sí. O que de repente te aparecen letras chinas, sabe de dónde. O ya te metes a los parámetros. Tu parámetro de proyecto. propiedades trae un montón de letras chinas. Ajá, porque son familias hechas allá. Pero también me ha tocado gente que agarra modelos de SketchUp solamente para amueblar. Entonces las mete como familia, las pone nada más un distinto tamaño y ya, es nada más encender y apagar la familia que quieres, que también funciona. Si no tiene muchos polígonos, si es muy ligera. Ahí posiblemente sea una buena práctica para llegar a un resultado, porque sabemos que el hecho de estar modelando y todo es para tener un resultado, para tener planos, para tener detalles que se puedan construir. De aquí que me llega esta pregunta de las buenas prácticas no siempre son estándares, pero las prácticas muy buenas posiblemente deban de convertirse en un estándar. Pero fíjate, las prácticas muy buenas se replican solas. Las ve otra persona y dice, son buenas, y las voy a usar. ¿Cómo me llevo esto a mi empresa? Son normalmente para las que se copian en las empresas. Ya hablábamos de una empresa que hacía un macros y ya se copió en varias empresas. O sea, esa es una buena práctica. Funciona, te lo hace rápido, te lo hace bien, lo copias. Entonces, naturalmente las buenas prácticas son copiadas. Entonces, tal vez, empezamos como yo empecé luego con el tema de cuánto deberían de pesar los archivos. Tal vez deberíamos de preguntarnos entre nosotros cuál es la definición que tenemos de buena práctica. De buena práctica. Porque aquí hay algo bien interesante. Jonathan, Juan y yo somos más usuarios de Revit, y en este caso Pedro y Charlie, a ellos, ¿por qué les interesan las buenas prácticas? Porque precisamente estas buenas prácticas les van a ayudar a no tropezarse tanto a la hora de desarrollar el modelo, o a no generar, basadas en malas prácticas, problemáticas a la hora de desarrollar el modelo. Es un poco este tema de los científicos. Un científico no empieza de cero una investigación, ya hay una investigación previa, que es esta analogía de cuando te paras sobre un gigante. De que está un gigante, alguien que ya investigó un cierto tema, te paras en su hombro para ver a la distancia todo lo que él ya ve. Y de ahí tú arrancas una investigación. Entonces, es lo mismo acá. Tú ya tuviste tus problemas, soluciones, ya viste qué te funciona y qué no y por qué. Entonces, en base a eso, tú le enseñas a otra persona diciéndole, mira, podrías hacerlo de esta de otra forma, pero a mí me ha pasado esto, me ha tenido este problema, cuando lo he querido vincular con tal cosa no me funciona porque hace esto, y cuando lo estoy ejecutando en obra, la verdad, ni siquiera lo toco. Entonces, en base a esta información de esta experiencia, yo te lo enseño así porque es lo que a mí me ha funcionado, son mis buenas prácticas en base a ensayo y error.
ahí es donde arrancamos y por eso es Fíjate que lo que está interesa. padre la analogía. Sí, esa ya tiene un rato. Pues ahí. es que de hecho, o sea, si esa analogía la llevas a la vida laboral, todos empezamos trabajando en un despacho, en una constructora, y adoptamos lo que nos gustaba de Sí, esos que despachos, son las de buenas esas prácticas. que son las buenas prácticas. Cuando a ti te no, funciona, no las adoptaste adoptas. vamos a dividir el modelo en 4 partes. Y ojalá no adoptes vamos a pagar con Pixahoras Extra, que es una mala práctica que todo el mundo usa. Sí. ¿Por qué se copia? Pues porque es lo Pues más porque práctico. es lo más práctico. Es lo más barato. Sí. Entonces, No, y no está mal copiar, pero lo ideal sería es copiar bien. O Sí. qué saber qué es lo que tienes que copiar también. Porque también a mí me pasó, por ejemplo, un poco de que también es la parte de a lo mejor qué tan intuitivo es el mismo software para decir, ¿sabes qué? Esto tiene que trabajarse de esta manera y no de otra forma. sí, También. eso pasa mucho con Dynamo. Con Sí. Dynamo, quien sabe Dynamo o quien entiende, porque tienes que entender un poco de programación para entender Dynamo. Entonces, quien entiende Dynamo, pues es muy sencillo. Agarras un nodo y dices, está haciendo esto, le está pidiendo esta información, está trayendo esta información, la está ordenando de esta forma para ponérsela de esta forma. Tan. Quien no, tú le dejas para que continúe el trabajo, tú de repente, no sé, una es te despiden, otra es te vas porque ya estás harto, otra es se acabó tu vida aquí y pues, ¿quién la va a seguir? Alguien va a agarrar ese trabajo y va a decir, ay, yo no sé cómo está hecho esto, yo nunca he manejado Dynamo, que también es otra parte que, como dice Charlie, o sea, hay formas muy fáciles de hacer que a ti te funcionan, pero a Que la a hora de que otros tú no ya no les, estás, sí. ya no se puede continuar y tienes que volver a hacerlo desde cero. Oye, hablando de, perdón que te interrumpa. Sí. Hablando de buenas prácticas, no sé si han visto un apartado en los foros de Autodesk que dice que no recomienda hacer grupos de líneas de detalle. Ajá. No lo he visto, pero yo sí suelo hacer Sí, ese tipo de... me acuerdo porque una vez me falló un modelo, me dio un error, de los Ujú. pocos fatales errores que a veces te da Revit. Ajá. Y era por eso, porque teníamos grupos de familias de líneas detalle. de detalle. Y luego nos pusimos a investigar por qué falló, porque literal se nos dañó el archivo. Sí. Y nos pusimos a investigar y decía, era lo principal. Autodesk no recomienda que uno haga grupos de familias de detalle. Pues por eso Y- están las leyendas. Las leyendas son No. una hoja donde tú puedes poner líneas de detalle y pegar en varios planos al mismo tiempo. Pero ahí te voy a decir yo cómo utilizo eso. Cuando hay líneas de proyección, Sí. yo lo que hago es que hago un grupo de líneas de detalle para definir mi proyección de elementos Ajá. y este grupo de detalles los pego en todas las plantas donde tenga que verse la proyección. En caso de que cambie, pues cambio nada más el grupo y se cambia en todas las Utilizas Y ahí plantas. el estamos- copy in the same place. Y ahí entramos otra vez hay varias formas de hacer lo mismo. Ahí está el subyacente. Es una herramienta que es para eso. Claro, pero el subyacente no te sirve cuando estás trabajando con vínculos. Sí, se lo puedes configurar. Sí, pero no se ve, por ejemplo, el subyacente te muestra atenuado lo que está en tu modelo, Ajá. pero no se muestra atenuado lo que tienes vinculado. Por eso lo dice... Es Ah, que yo lo ya. que hago es ver para arriba y seleccionar las líneas para que me agarre el contorno de la, Es que- de la losa o... Sí. Digamos, está el copy monitor. eh, O sea, es Sí. es a lo que voy con las buenas prácticas. O sea, te va a funcionar, quizás sí, quizás no. Es ver qué pros y contras tiene. Si ya sabemos que el hacer grupos con líneas de detalle va a generar un error, entonces quizás hay que ver otra forma de hacerlo. Y quizás ya hay unas herramientas para hacerlo mejor, o quizás esas herramientas que aunque están para hacerlo mejor no las usas porque no son muy efectivas, que digamos. yo creo que va a ser mejor, digo, hace ratito hice la pregunta, que al final del podcast digamos cuál es la conclusión que tenemos de buenas De las prácticas. buenas prácticas, porque... Porque Chingas. cada vez que vamos hablando digo, no, las buenas prácticas, está cambiando mi idea porque de lo que cada debería quien Y él no sé tiene- qué anotar, ¿eh? No, se está grabando, igual lo vuelves a ver. A ver. Ya sabemos, porque Anota uno digamos, y lo borra, ¿no? voy a poner el elefante en la habitación, lo que te iba a decir hace rato, hacer los acabados en los muros. ¿A quién no le ha llegado un modelo de alguien más con
muro sobre muro sobre muro sobre muro, Que por cierto, capa sobre alguien hizo capa una de pregunta material. en la semana sobre eso, ¿no? Sí, hicieron O sea, la pregunta y de hecho el La primero dejamos que todos al aire. No, yo sí respondí. Yo Ah. ahorita les digo. Ah. A mí Pero- me valió madre, yo sí respondí. Sí, voy a- El primero que respondió dijo la eterna duda, ¿cómo modelar muros? Porque en Ajá. este caso, digo, ya hablando de muros, de cómo modelarlos, en Revit o en cualquier software de modelado BIM, Ajá. los muros pueden tener multicapas. Sí. Y la pregunta era, ¿cómo modelarlos para poderlos cuantificar? Porque el objetivo era cuantificarlos. Después veremos el tema de la representación, pero el tema es cómo modelar muros para poderlos cuantificar. Y aquí es lo que yo dije es que la buena práctica o la práctica que yo utilizo para poderlos cuantificar es convertirlos en piezas. Ajá. ¿Por qué? Porque las piezas sí te cuantifican la realidad de cada una de las capas. Exactamente. Y El también si hay cambios de materiales en el muro, las puedes dividir, puedes crear un material sin que el original se modifique. Así es. Yo para cuantificar lo que uso es las capas del muro, pero yo le doy una distinción a los materiales. Por ejemplo, tengo materiales interiores y materiales exteriores. Y eso a la hora de exportar los volúmenes, porque pues Revit te lo cuantifica en volúmenes, a mí me sirve más. Me sirve más porque a final de cuentas cuando tú colocas una ventana, es ese extracto que te va a sacar del Sí. ¿Y las volumen. boquillas? Ah, ese es otro. Ah, ese es otro porque tema. la boquilla sale de la cuantificación del perímetro de la perímetro de ventana la ventana, sí. o de la puerta. Entonces sí puedes traerlo. Es qué práctica vas a utilizar, cuál es tu buena práctica. Porque yo también les decía la de Navisworks. Navisworks tiene un apartado donde tú puedes hacer manualmente o directamente del modelo, porque también puedes traerte el modelo y seleccionar el elemento que quieres extraer y te extrae la información que necesitas. Entonces puedes hacerlo o manual o directamente del modelo. Hay muchas formas de hacerlo, pero esa te da más flexibilidad de que si algo en el modelo no lo puedes hacer, ya directamente acá dices, bueno, un área, nada más necesito el área, que es el mismo área que vamos a necesitar acá, la copio y la pego. Yo creo que Oye, hasta pero- podríamos tener un podcast para hablar solamente de muros. De muros. Pero ¿cómo es que, Over walls. cómo es que modelo los muros? Digo, porque se habló de cuantificar, Ajá. pero muchas veces modela los muros y no sabes si tiene que cuantificar. Y ya después dicen, oye, ¿y cuánto será la cuantificación? Y uy, no los hice como debería de ser. Yo hago muros multicapa, pero que solamente tengan terminados delucidos o de enjarres. Okay. Y sí añado muros extras cuando tienen acabados como tipo lambrín, tipo piedra o tipo cerámico. ¿Por qué? Porque esto me permite que en estos acabados puedo tener un desfase del nivel superior. También con las piezas. Con las piezas también, pero yo tendría que irme a piezas y bajar la pieza. Ajá. Así que yo sí suelo colocar dos muros. Un muro multicapa que tenga estos acabados de enjarres o enlucidos, y otro donde tenga el pegapiso, el pegamento y el acabado, como lo dije, drywall o piedra o cerámico. Okay. Así es como yo los manejo. Pequeño paréntesis, tip de modelado de muros. Puedes seleccionar el muro, darle clic derecho en el extremo de cada muro y poner que no se unan a otros muros. Eso ayuda mucho para este tipo de casos, que de repente llegas a la esquina y mejor lo separas porque ya se unió con el otro. Puedes hacer que no se una y poner tu multicapa así, o sea, para También. parcharlo. Yo de todas formas te digo, yo ya me dejo de pelear con ese tipo de cosas porque ya lo simplifico acá. Sí. Y luego, quien ha estado trabajando con ingenieros que hacen todo esto del presupuesto, Ajá. sabes que todo lo vas ajustando. Nada queda exactamente, todo lo haces en lo más cercano posible, pero nunca queda exacto. Exacto. Sí, no deja de ser una estimación de lo que... Y pasa otra cosa, cada que alguien más agarra ese archivo, lo vuelve a cuantificar. Nadie confía en los datos de hecho, que hizo alguien más. eh, Entonces, si tú exportas volúmenes de Revit,
el que va a hacer la ingeniería de costos, que se me ha olvidado ahorita el nombre, el ingeniero en costos, lo va a agarrar y va a decir, muchas gracias, a la basura, lo voy a cuantificar yo. De hecho, en el grupo alguien dijo que sí era importante hacerlo por piezas en el tema de cuantificar, porque si no era hasta un 30%, así decía, En algunos proyectos. que no se cuantificaba. Neptali dijo que no. En algunos y luego proyectos. Neptali dijo, es que si yo uso piezas, el modelo se hace más lento. Sí, porque básicamente estás explotando tus muros. Así es. Hacer piezas, ese es el explot de Revit. En muros, pues, claro. Pero pues lo puedes regresar a vista Sí, normal y agarrarte como áreas para trabajar. Realmente Y aquí volvemos de nuevo al peso del modelo. Ahora imaginemos que tenemos un modelo de 700 megas. Así es. Explotamos todos los muros. O sea, vas a es que a mí querer... me ha pasado. Vas a querer... O sea, yo Vas a utilizo querer- piezas en modelos así enormes y no me ha pasado esto. O sea, por eso digo, no sé. De hecho, Ahí sí ya no sabría decirles. En versiones pasadas, yo cuando volví a usar piezas, cuando hacía la partida de albañilerías y quería quitarle los acabados a los muros, Que ahorita ya hay una opción para ya hay una quitar. opción, pero Ajá, antes gracias, tenía que Revit. convertirlo en piezas Gracias, y poner un filtro para quitar los acabados, y poder solamente dejar el muro. Ajá, y que puedas cuantificar la separación que tienes del límite de la losa, o se va a quedar apañado porque la losa también va a tener un acabado. Yo me imagino que esta discusión debe de tener años porque me parece que los muros ¿no? Y multicapas tendrás todavía. son de versiones nuevas para acá. Antes Revit no podías hacer muros multicapa en las primeras Tiene mucho versiones. tiempo. Pues tiene muchos detalles, está como lo decían ahorita de las boquillas, o sea, pones un hueco y en esos huecos no te rellena Sí. adecuadamente, o sea, te lo puede rellenar porque a la familia le puedes decir que se rellene. Ajá. Pero visualmente. Pero a veces, así es, visualmente no te lo cuantifica. Está el otro tema que el otro día Charlie también me decía, oye, y en este fin de muro, ¿cómo le pone el acabado? No sé si han visto que también... Sí, tiene una opción para cerrarlo y otra que lo deja libre. Pero no, como tú dices, queda Para en que no te aparezcan los muros en representación, gris. pero no en cuantificación. Eso sí no lo había revisado. Porque de hecho cuando lo haces detalle, cuando lo haces piezas, no te lo acomoda. Es Yo por Sí, eso es todo un también tema de lo que- programación. Yo ya tengo 2-3 familias de ventanas. 2-3 familias de ventanas para proyectos residenciales que ya usamos, que son las ventanas estándar. Ajá. Lo que hago es, en la familia, modelamos sí, la boquilla. es lo mejor para que en representación se vea. En representación, para contabilizar. No, pero también cuantifica. O sea, Ok. en la familia de la ventana nosotros modelamos la boquilla. Que es lo mismo que le pidas en una tabla de cuantificación el perímetro El de la perímetro ventana. de la ventana, Y se lo sí. agregues al volumen. Es la misma chingadera. La ventaja es que y acá- vuelvo a lo mismo. Son distintas formas de hacer lo mismo. Y no, Y no por necesariamente una está es mal. mala y otra Ajá, es no buena, necesariamente sí. está mal. Simplemente es cuál te funciona mejor, cuál es más rápida quizás, o cuál me va a servir para que luego lo pueda darle mantenimiento, que es otra de los De hecho, puntos nosotros importantes hacemos para el eso trabajo. El por poder tiempo. editarlo fácilmente, que llega el cliente y oye, voy a necesitar mover, y también esto de las opciones de diseño. Poca gente yo he visto que lo usa. A mí me encanta usar A mí opciones también me de encanta, diseño. ¿por qué? Porque pues al cliente le puedes decir, mira, es opción 1, opción 2, opción 3, y en el momento en que ya se decide, porque normalmente al último te van diciendo, no, sabes que siempre no regresemos al anterior y no hiciste opciones de diseño y ya valió, tienes que volver a Yo hacerlo. creo que la opción de diseño es algo de lo que está en Revit, en este caso. Que pocos conocen. Que pocos conocen, pero es una muy buena práctica. Sí. A veces te metes a Revit o ves el trabajo de alguien más que está haciendo diferentes cosas y ves que ha copiado el modelo 3 veces. Y Que, dices, Ajá. no, que pero nomás fíjate, renombró y el también- archivo de y también me ha propuesta pasado- A, propuesta B. Todos lo No, hicimos, y- yo lo hice. Las malas prácticas que hemos vivido, Desarrollado. todo el mundo las hemos hecho porque pues no todo el mundo ha nacido con el conocimiento completo de cómo se hacen o qué funciona mejor que otra cosa. Lo vamos aprendiendo en el Y camino. que Eso- saber cómo se puede quedar todavía peor. Sí, sí, No, o sea, le puedes eso ya- cambiar, en propiedades le puedes cambiar la opción de la vista de la opción. Se va a vincular con las opciones. Vas a cuatrapear todas. Ya me pasó. Lo que pasa es que a Charlie le dije que cuando cambias la opción de diseño, pues obviamente se cambia la vista. Sí. Le dije, pero en cada vista tú puedes definirle que siempre se vea sí o sí tal opción de diseño. Ajá. Esto sí. para que en un plano
puedas tú cargar todas las opciones de diseño y al momento de imprimir las tengas impresas o las tengas visibles las 3 o 4 al mismo tiempo. Ajá. Pero cuando aún no eres tan hábil en eso, pues se hace un desorden. Ahí tenemos No, y opción 1, espérate. opción 2, opción 3. Y en vistas de opciones, opción vista 1, 2 y 3. También me ponía una, voy a la 1, voy a la 2, voy a la 2. Fue un desmadre. Porque también me ha pasado la otra, gente que no conoce las opciones de diseño y a la hora de que le pasas el archivo para que haga modificaciones, las opciones de diseño no te dejan modificarlo si no estás dentro de la opción de diseño. Ajá, oye, Y no- se ve todo en gris. Oye, no lo puedo seleccionar, ya estuve 3 días viendo de qué forma, no lo puedo seleccionar, no lo puedo editar. Son opciones de diseño, no las conoces, pues no sabes cómo moverle. Es la importancia de los vínculos. De ahí que tal vez una buena práctica, digo, yo siempre he abogado por existir, porque existe un documento. No, yo también por existir. No, porque existe un documento de buenas Viva la prácticas, pero que se desarrolle con el equipo, pues que todos estén como alimentándolo. Pero Sí, a veces eso sí es buena práctica. esa es Eso sí es muy es buena una práctica, de escuchar las a buenas todos prácticas. para generar Sí. buenas ideas. Es de que cómo hacer regresamos las a lo cosas. mismo. Yo creo que la definición de una buena práctica es que tú hagas tu trabajo sin afectar el trabajo del que va a seguir tu trabajo. Ujú. Porque, por ejemplo, lo Sí, que podría decías, ser. las opciones de diseño. O sea, que tú le pasaste el archivo a alguien y, oye, tengo 30 horas intentando modificarlo y Ajá. no me deja. No me va Eso a ya dejar. es un... pues, no fue una No- buena no fue práctica una- para que el otro para el pudiera seguir otro. trabajando. Les voy a platicar una mala práctica que yo vi en algo que estábamos haciendo con un modelador. No lo quemo, pero No, Pero o sea, sí hay que hacer mucho hincapié en que todos hemos llevado sí, malas todos prácticas. hemos hecho Todos algo. hemos hecho un cagadero en algún Y a lo mejor momento yo y lo no con- pasa a nada. lo Más mejor cuando yo- vas Y seguimos iniciando. haciéndolo y quizás no, simplemente no sabemos. Y a lo mejor yo lo considero como mala práctica y ahorita poniéndolo sobre la mesa o ya en un comentario que alguien nos haga, me van a decir, Víctor, está bien lo que hizo esa persona. Tú estás mal al pensar que es una mala práctica, pero es dar de alta niveles para dar de alta niveles en el proyecto que no van a generar vistas. En este caso, un nivel inferior de losa y un nivel superior de losa. Ajá. Pero Sí, como definir para el nivel. estructura. Ok. Que a mí, yo Para no lo los veo como... NPT, ¿no? ¿Mande? Para los nivel piso terminado. Para los niveles piso terminado, pero inferior de losa y superior de losa. Ujú. Tal vez a mí para un tema de representación y poder ver los niveles no me parece mal, pero el tema es que esta persona, digo, no lo Sí. quemo porque yo hablé con él y iba a No escuchar pasa el nada, no podcast, pasa nada. ligó los muros a estos niveles Inferiores. inferiores. Para que no subieran hasta la Ah, parte de arriba de así la es. losa. Ah. Ok. ¿Y qué pasó? Que cuando yo generaba, hizo niveles también para las ventanas. Ok. Y Wow. ligó las ventanas a estos niveles. Que pudo haber agarrado una línea de referencia y Ajá. usarlo Para igual. no generar un nivel nuevo. Exactamente. ¿Y qué pasaba? Que cuando yo generaba un nivel de planta baja, Ajá. mi nivel de planta baja se configuraba En el inicio de la ventana. al inicio de la ventana como superior. Y era, ay, no, esa es una muy mala práctica. Es, No, es no. que ahí sí podría venir el tema de desconocimiento. Sí. Que no- a lo mejor Es que tú dices, pues ocupo nivel, ocupo la referencia de un nivel, coloco la referencia de un nivel. Pero así no se usa. Sí, pero digamos, ahorita sacamos reference plane. la ayuda que le pudo haber utilizado mejor, que es el reference plane, que es una línea de referencia en 3D que no se va a ver en ninguna otra parte y te ayuda para irte guiando en cosas y puedes ir dejando definidas. Uy, los reference planes son No. buenísimos para muchísimas cosas. Por ejemplo, tan solo para ligar muros. O sea, están. Yo creo No, que, sí, que es de o mis sea, herramientas favoritas. No, Los reference plane. y ¿saben qué pasó? Le dije, oye, ¿sabes qué? Esto no se debe de hacer. Los niveles no se utilizan para eso. Lo apago, déjalo borro. Y lo borré y decía, si usted borra este nivel, se van a ir 60. Un chingo de cosas que 60 estaban elementos, vinculados ahí. Me tuve que regresar a Es que vincular todos piñó. así es. Oh. O sea, el problema no es saber generar el nivel. El problema es que hayas referenciado los elementos de ese nivel. Sí, sí. Y de ahí una muy buena práctica de Revit son los parámetros globales. Sí. Si tú colocas plafones,
Y al plafón dices, oye, es que yo quiero controlar la altura del plafón, ¿cómo le hago? Y Pues tiene un parámetro ahí el pongo plafón para pongo un ponerle la nivel y altura. ligo O sea, no hay muy... no, pero a lo mejor alguien pudo haber pensado, oye, hago un nivel de plafones, ligo mis plafones a este nivel y si cambio el nivel, pues se cambian los plafones. No, lo que se debe de hacer es ir al parámetro del desfase que tiene el Sí, el plafón, desfase de base. dar de alto un parámetro global y Ajá. si en algún momento te lo modifican, cambias el parámetro global. Charlie después hizo algo interesante para familias o elementos de carpintería y es cómo le hago para que todas mis familias que tienen asignado un material, si el material del proyecto cambia, cómo le hago para que se replique en todas las familias. ¿Y Sí, cómo lo un hiciste, parámetro Charlie? global y ya. Simplemente agarré el parámetro global, le dije, pues en la familia de la carpintería le pongo este es mi material 1, 2 y 3, va. Sí. Me voy Lo al que hacer global un material. y asigno los materiales, esto es para el material 1, 2 y 3. Ah, sí le está sirviendo a venir a las reuniones, ¿ya ves? ¿Ya ves que sí te escucha? Es lo que yo te decía, no le hagas la chamba a los de Interceramic. ¿Sí? Y eso nosotros lo descubrimos cuando nos dedicamos inicialmente a hacer maquila de proyectos ejecutivos. Porque no sabes el día de mañana qué materiales van a cambiar, entonces, muchas de las cosas nosotros hacemos así. Material 1, material 2, material 3, material 4. Entonces ya tenemos un catálogo que sabemos de que, ok, material 1 es para esto, material 2 es para esto, material 3 es para esto. Cambié el material 3, pues cambian nada más la Nada descripción. más la descripción. ¿Por qué? Porque ya tenemos Aquí, un... en este caso cambian nada más el parámetro global y automáticamente todo va a cambiar. Y es que porque si es el ya mismo tienen material. los shuttles Pero ahí, por armados, ejemplo, perdón que te interrumpa, No, pero por dale. ejemplo ahí, por ejemplo, ¿qué sería? Tengo todo mi listado en el parámetro global. Ujú. Digo, el acabado 1 pues es, no sé, caoba. Ajá. Me voy a la familia y digo, no, sabes que ya no quiero que sea caoba, quiero que sea el acabado 2. Ujú. Ahí más bien no sería de ligarlo al parámetro 2, sino también en la familia nada más cambiarle selección puro el No, porque, elemento y ya digamos, nada más ese si el cambiarle. 2, o sea, si es que depende de qué va a ser. Digamos, si tienes acabado 1 y acabado 2 en distintas áreas y quieres distinguirlo, pues sí. Pero si ya va a ser el mismo material, los dos, pues entonces ya los dos van a tener el acabado 1. Entonces no necesitas cambiarlo desde allá, pues ya tienes el acabado sí. 1 ya para que lo vuelves a configurar. te Me voy a late. decir Dime. dónde te sirve un montón un parámetro global. Altura de carpinterías. Porque casi siempre en obra y en proyectos verticales existe la posibilidad de que las personas que instalaron algún Mueble. instalación, algo, dejaron a lo mejor los hangers poquito más abajo y tienen que modificar 2, 3 centímetros, hasta 5 centímetros, 10 centímetros es muchísimo, bajan la altura de plafón. Entonces, sí, muy fácil, tú bajas la altura de plafón, como dices tú, te metes al desfase que hay en el plafón, bajas, pero, o sea, todas las carpinterías te quedan embebidas en el plafón. ¿Por qué? Porque no tienes un parámetro global que puedas modificar y bajas de nuevo todas las alturas Sí, que de las cuando cambias el carpinterías. plafón, o Que sea, es el mismo, es parte es la porque yo misma en altura. esa los familia dos. yo lo que hice pues era lo mismo, así que simplemente pues ya tenía su parámetro de altura, ya quedaba variable y ya de esa forma pues también se prestaba para ajustarlo. Y aquí hablando de parámetros globales, voy a decir algo. Yo un día le expliqué a alguien cómo funcionan los parámetros globales. Ajá. Una muy buena práctica, pero cuando una muy buena práctica la vuelves una práctica no tan buena, O no tan eficiente. no tan eficiente, es cuando creo que un parámetro global, como es general y afecta a todo el proyecto, tiene que ser lo más simple posible. Y si lo haces... Como en este caso lo que mencionaba, lecho bajo de plafón. Ajá. Todo lo que vaya al lecho bajo de plafón va a llevar esa Ese altura, parámetro. ese parámetro Pero global. cuando le empiezas a agregar como cosas muy detalladas al parámetro global, no. Es como los candados en las cotas. De que ya le quieres modificar y está bloqueado aquí, bloqueado allá y tienes que quitar candados. Ajá. Y yo sí creo que es una muy buena práctica utilizar parámetros globales, pero sí agregarle negritas que sea lo más simple posible y que se busque que este parámetro global... Pues eso sería en general para todos los modelos. Todo en el modelo, entre más sencillo y más simple que funcione, es lo mejor.
Es que luego te Normalmente llenas- cuando te empiezas a complicar y a detallar y a sobresaturar, ni te sirve y lo empiezas a hacer un caos. Es que luego tienes en el, así como dices tú, en el listado de propiedades, un montón de parámetros, hasta en chino. Si te Y bajas una de parámetros, familia- de filtros, de familias, de grupos. Fíjate que para eso, Juan, que acabas de hablar de los parámetros y de los nombres que tienes, yo utilizo una buena práctica en la cual para el ejecutivo, mis ejecutivos, cada partida tiene un código. Entonces todos mis parámetros inician Son con ese basados código, en ese código. para yo saber que ese parámetro afecta específicamente a tal partida y solamente se tiene que utilizar en tal partida, y de hecho eso lo hago en los filtros. Mis filtros, mis vistas, mis planos, mis parámetros, si es que afectan o están hechos específicamente para trabajar en una partida, empiezan con ese código. Y de ahí tú sabes para qué funciona. Que eso es Son importantísimo. situaciones que no, así como dice Víctor, yo también tengo algo muy similar, pero son situaciones que no las desarrollas como una buena práctica hasta que te dedicas a hacer maquila de proyecto. Sí. Porque volvemos a lo mismo. Bueno, aquí yo creo que sí sería una buena práctica. O sea, ese dato que le pasé a Charlie, o sea, yo le pude haber dicho, no, es más, ni metas texturas, porque nadie les hace caso. Ajá. O sea, no llenes tu modelo de texturas súper bonitas, súper detalladas, porque luego ni les hacen caso. Por ejemplo, tan solo cuando tú exportas un diagrama 3D, nosotros, algo que hacemos, que exportamos un diagrama 3D en Revit, yo creo que 2 o 3 veces he utilizado materiales en un diagrama en planos. Casi todo, como lo tengo filtrado por filtros, es ok, porque ya tenemos las leyendas de las simbologías. Muros en verde, muros estructurales. Muros en rojo, muros... O sea, Sí, ya tienes ¿Qué? cómo quieres ver las cosas. Que de ahí, si hablamos de materiales, hay una buena práctica. Que el tema es que a veces empieza el proyecto y te olvidas de las buenas prácticas, y ya después que vas a medio práctica, ay, no hice lo que dije que ahí iba a ser. Pero mi es que próximo. si ya tienes definidas tus buenas prácticas, pues ya tienes la plantilla configurada, ya tienes las plantillas de vista, o sea, ya tienes todo prearmado para que no tengas que volver a hacer todo desde cero y la mayor parte ya está hecha. Y de ahí una buena práctica de materiales es la biblioteca de materiales. No sé si ustedes así la manejan, porque tú puedes tener una biblioteca de materiales y decir, esta es la biblioteca de materiales básica o generales que tengo en mi proyecto, pero yo sé que le voy a ir agregando más materiales a este proyecto. Déjala copio y la pego en un sitio, y cuando se le añadan más materiales, esos materiales no van a afectar a mi biblioteca de materiales generales. Y eso suele ser interesante tenerla extra, pero no mucha gente la utiliza. es que volvemos al mismo ejemplo que le había dicho Charlie. Si tú vas a iniciar un proyecto, ¿no? Ya tienes tu plantilla configurada y todos tus materiales empiezan como MAT 01, MAT 02, MAT 03, MAT 04. Cuando tú te vayas, en mi caso yo lo hago mucho más rápido porque ya tengo un shuttle armado con todos los materiales. Entonces yo ya sé que material 1 es el material de la cocina y ahí lo modifico, ¿sí? Pero gracias a lo que dice Víctor, en la biblioteca de materiales, si lo quieres ver todo específico, pues abres la biblioteca de materiales y vas a tener no solo todos agregados por orden alfabético, sino que pues también, o sea, los materiales que quedan abajo son materiales a lo mejor rezagados que tú ya sabes y borras. ¿Por qué? O le cambias el nombre a uno que vas a utilizar. Ajá. Y ya se agregan en la lista del principio. Del principio. Sí, son esas prácticas que pues van eficientando el trabajo, pero según como cada quien trabaje. Que ahí tú decías, Juan, pues casi nadie ve los materiales realmente en Revit. ¿Para qué a mí me servirían los materiales? Para etiquetarlos. Para Sí. que en un detalle sí los puedas etiquetar. Y de ahí me voy a un tema interesante que es más LOI que LOT, que es utilizar keynotes. Para el público, describe Lloyd y Lot, porque puede que alguien no conozca a Lloyd. LOI es Level of Information. Básicamente tu puerta puede tener elementos
graficación 2D o elementos de modelado 3D muy básicos, pero puede tener mucha información dentro de sus parámetros que te ayude a enriquecer el elemento, aunque gráficamente o visualmente esté muy pobre. Y hay elementos que tienen más lot, que tienen una gran cantidad de detalles, pero pueden tener poca información. O nula. Información. Ahí están los modelos de SketchUp información importados, que no están sirve. muy bien detallados y nada de información. Y hay alguien que trabaja en el despacho que dice, es que yo creo que es más importante el LOI que el LOT. Depende para qué vas a trabajar. Para alguien diseñador Mira, de interiores, de hecho acaba de llegar. alguien de diseño de interiores, Sí, le va a importar más el nivel de detalle. Estamos Adelante, hablando- adelante. Si quieres, pon una silla más acá. ¿Y yo así de qué? Estamos hablando de LOI y LOT. Muchas gracias. Ah, sí, yo. Ah, sí, yo. Yo soy. Yo. ¿De qué hablábamos? A ver, primero Hola, mucho preséntate. gusto. Hola, soy Paulina Mercado, arquitecta también ahí en Maer Arquitectos. Mucho gusto. Qué bueno que te diste la oportunidad de venir, Pau. Estamos Llegaste Bravísimo. hablando justo a tiempo. Estamos Somos hablando superhéroes así de buenas prácticas y por ahí estamos peloteando y divagando entre una y otra cosa, pero estamos precisamente, hablaba yo de que era LOT y que era LOI y decía, alguien en el despacho dice que creo que actualmente es más importante el LOI que el LOT, o le daría más importante o más peso al LOI. Aloy, sí, lo que pasa es que he estado revisando que de repente, pues ya ven, no sé si han hablado del monito, ¿cómo se dice? ¿Monito BIM aquí o no? No, a ver. Pues ya ven que luego de repente uno se clava demasiado con la metodología y se le olvida que todo esto es para realizar un proyecto. Y de hecho se supone que el BEP es el que nos tiene que controlar ese tipo de situaciones. Y ahí es donde yo siento que precisamente el LOI se puede volver muy importante. Realmente no todos los casos necesitamos modelarlo todo, ni siquiera a tanto detalle. Y a veces lo único que necesitamos es la información que podemos meter a través de un parámetro dentro de la misma familia sin que esté modelado y que nos pueda dar cuantificaciones. Y entonces es donde yo digo, cada vez que como que se está metiendo el tema del LOI a mi vida y estamos trabajando y pasa algo, digo yo, esto se soluciona mucho más rápido y mucho más fácil con LOI que con LOT. 1000 veces. Porque incluso a veces los detalles incluso pueden ser genéricos, ni siquiera son específicos de esa familia como para que tengas que estar modelándolo en la familia. Y no se va a notar en todos lados realmente. Entonces yo creo que precisamente tendríamos que el LOI meterlo mucho en lo que viene siendo el BEP y analizar en qué proyectos, qué cosas realmente necesitamos LOT y en qué cosas con el LOI tenemos para llegar a un resultado efectivo y óptimo. Y es que precisamente estábamos hablando de los materiales y decía Juan, a veces no tiene mucho caso trabajar tanto en los materiales porque pues ni se ven tanto. Ajá. Y yo le decía, pues no, yo los trabajaría y tendría una biblioteca, pero que esté alineada más al Keynote, donde tiene información. Exacto. Y esa información sí es importante. Ujú. Porque, por ejemplo, tú dices, ok, a lo mejor la gestión de los materiales o la elección de los materiales es importante, pero, o sea, si mientras tú hagas separación de materiales, mientras tengas creación de materiales, si no tienes texturas, más bien lo que estaba diciendo es sobre el texturizado. Casi nadie exporta en texturizado. Es que ahí en las buenas prácticas es para qué lo vas a necesitar y qué herramienta vas a utilizar. Sí. Exacto. Revit quizás no sea la mejor herramienta para una visualización. Y si eres diseñador de interiores y usas Revit, pues es para algo muy general, algo muy técnico y te vas a Lumion, te vas a Unreal, te vas a otros que sí son más especializados para ver el material. Y no Entonces, necesitas texturas, porque mientras tú tengas separación de material, o sea, ya exportas el modelo a Enscape, exportas el te modelo va a a detectar Lumion, la separación de sí, material ajá, ya porque está separado. el No programa. es como, también, bueno, ahí sí sería una mala práctica, que pues ya es todo el modelo en un No. solo material, ahí sí lo vas a Ah, sí, exportar. claro. Es como meter un IFC a Lumion. O sea, todo se va a ver en el mismo material, Sí. te va a quedar Una masa, toda una maqueta hecha de barro, ¿verdad? Sí. Yo Qué que he bonito. hecho, Voy a calarlo un día. ¿Cómo se ve una yo maqueta creo que sí de lo barro, he verdad? utilizado eso de meter un IFC a Lumion, es cuando quieres hacer un render de una maqueta y que Ajá. exportas todo el proyecto en el mismo material. ¿Para qué? Para cuando vayas a hacer, como yo ya tengo templates de todo, ¿sí? O sea, ya nomás importas el modelo, le pones el material como de maderita
y se ve como si fuera Sí, como si todo estuviera hecho como en si manera todo estuviera balsa, madera. Pero o le pones el cierto. material batería y ya tienes tu maqueta de batería. ¿En serio, O- ¿En serio le hiciste o monocroma- Sí, profe, claro, monocromático, véala, le pones esa. un blanco mate y ya tienes tu maqueta monocromática. Le aventas un filtro de Instagram y ya. Sí, sí. Pero sí es cierto lo que decía Paulina. Creo que muchas cosas se... Sí, ¿verdad, Paulina? Soy Sí. malo con los nombres, ¿eh? Mm. Ay, la otra semana te estaba diciendo que... Daniel. Pero lo más gracioso es que te veía a los ojos y te decía, o no, Daniel. Y tú, Y todos creyendo que estaban hablando de un Daniel así de, bueno, pues ya conoceremos a Daniel. lo sentaba con la cabeza. Ese Daniel es muy bueno en su trabajo, a ver cuándo lo traes. No, pues saludos a Daniel. Daniel trabaja ahí. ¿A poco? no lo ubico. Fíjate, yo he trabajado esos proyectos y nunca lo vi. Oigan, y hablando de los Keynote, que funcionan muy bien para el tema de etiquetar y todo, pero yo a veces también me pregunto, porque a veces es un tema complejo el poder codificar y tener este listado en Excel de los, porque Keynote existen para materiales y para elementos. Pero pues a veces también los elementos y los mismos materiales tienen parámetros que tú puedes añadirle ahí información. ¿Por qué utilizar Keynote para etiquetar o por qué utilizar los parámetros que tienen los elementos o los materiales para etiquetar? En este caso, los Keynote es porque si después quieres hacer un cambio, lo haces en el Excel, Sí. lo pasas al bloc de notas y Sí, es muy y se sencillo. hace más rápido. La Sí, gestión. ahí es lo que mencionaba del mantenimiento de las cosas. Es muy sencillo hacerle el mantenimiento de un cambio a un Excel. Y luego lo cargas y lo vuelves a pasar y no hay mucho problema. Entonces, yo diría que también una buena práctica sería eso. El de, si te da un buen mantenimiento, pues es bueno usarlo. Si te va a ser muy sencillo hacer un cambio, hay que usarlo. Porque de hecho ahí precisamente para eso lo que yo he visto que a veces sucede en el Keynote o en el uso de los Keynote es ponle cualquier material, nada más ten identificado que es material, no sé, 1, 2, 3 y 4 y empiézalos a etiquetar. Sí. Ya después veremos qué descripción Sí, tiene. ya después, oye, el mármol ya se me hizo bien caro y necesitamos bajarle el costo del proyecto. Cámbiale a un vitropiso que tenga un marmolado. Se puede hacer fácilmente con la descripción. Así es, nada más ahí en la descripción o el LOI que tiene el material Ujú. va a ser totalmente diferente porque el que rige es el Keynote. O le puedes cambiar el keynote a la descripción del material y ya intercambiaste Ándale. el material y simplemente con el keynote. Sí, sí. Y ahí es donde también entra lo que comentaban por acá. O sea, a lo mejor le invertiste un chingo de tiempo en, que se vea exactamente igual el material. Día 2, ¿sabes qué? Ya no entró dentro del presupuesto. Lo vamos a eliminar. Ajá. Interceram Ya no. no nos patrocinó. Se va Intercerami. Intercerame patrocina este. Patrocina este video. Patrocina Sí, este sí, video. sí. Sí, ya También son los Autodesk, materiales. también los comerciales. Charlie- Va a Charlie. aparecer un logo aquí, justamente. Oye, ahorita que dices este tema de ya te hice los materiales. Creo que todos hemos tenido la idea de negocio de llegar con una marca y decirle, yo te hago un catálogo de familias. Ahí está Rotoplas, ya se lo hicieron. Ya sabes. O queda el de Rotoplas, es bueno, ya te Una hicieron base tus buena familias. que cuando quieres conectarle algo está Rotoplas. la flecha al revés y Puedes no puedes venir conectar aquí. nada. Ándale. Sí funciona. Sí funciona. Rotoplas, sabes que ya están bien tus familias, pero aún no las has socializado, nadie las conoce o no saben bien cómo usarse. Pues puedes. Ya tienen mucho rato. No, y ya, muchísimas mucho rato. marcas. Por ejemplo, el catálogo de Elvex está Ah, completísimo. tal vez. Está muy bueno. Las familias son algo ahí Ajá. basiconas, pero está bueno. Pero Fíjate que que yo no he encontrado para descargar los de Helvex. Es que Elvex tiene un problema, pero con su página. No te creas, Elvex, te queremos mucho. Patrocínanos, Elvis. Patrocínanos, Elvex. Pero Vamos a empezar a tirarle, pero patrocínanos. A ver, creo que va a ser interesante. Ya hablamos de muros, hablamos de los materiales un poquito ligados, pero si nos pasamos a los suelos, buenas prácticas para trabajar suelos, creo que aquí sí las Bueno, multicapas. si vamos a listar después de suelos hablamos de cotas, ¿va? Ok. Creo que aquí en los suelos quería hablar de cotas. en los suelos no hay tema con los multicapas, pero algo que hemos definido, de hecho Paulina y yo en el despacho, es que si vas a modelar suelos vas a tener suelos de entrepisos
vas a tener suelos Ya para acabado. hormigones y suelos para acabados. ¿Por qué? Porque los hormigones se pueden ir a áreas donde los acabados no entran. Sí. Ujú. Y si haces suelos de hormigones, que tengas una capa que tenga variable, con un espesor mínimo para que puedas agregarle pendientes y no tengas ningún problema a la hora de subir estos puntitos para que tengan el desnivel. Ujú. No sé si ahí concuerden conmigo o hay una buena práctica en específico que... Sí, más que nada yo creo que el hacer un suelo específico de hormigones te va a servir un montón para cuando quieras hacer las zabaletas Mm. y los soclos. Bueno, zabaletas, soclos, cada quien le dice de alguna forma, pero pues este elemento en diagonal para cerrar para cerrar las azoteas. Ujú. Si tú tienes un suelo específicamente para hormigones, al momento de que tú hagas una familia, digamos de barrido, o sea que se te olvidó y te armas ese elemento con una familia de barrido, o sea, lo vinculas a ese mismo tipo de material y listo, ya se ve todo del mismo. Pues tienes el borde de losa. Sí, Entonces le activas el borde de losa, lo pones arriba y ya que tienes. bueno, me parece que el borde de losa es nuevo, ¿no? Creo que del... Yo no sabía que No existía sé. el borde de los... El borde de losa, no, Yo lo es que quiero el borde de saber. losa antes era la cimentación de las losas aisladas. No. Ah, sí. Ajá, sí, ese es el borde de losa. Bueno, yo la verdad Sí, No, sí, hay, sí. que, hay Que que ese- apuntarlo. Siendo Que es sincero, el- lo he creo que utilizado creo dentellón que se No, llama. dos sí, ya lo veces. usamos. Creo que el dentellón se Obviamente, llama. claro. Obviamente. Pero ese lo puedes usar para exactamente el Porque soclo de la también azotea. ese mismo, creo que es el mismo principio del... Ay, espérame, ahí... En lo que Bueno, te acuerdas. en lo que me acuerdo, Ajá. Una cosa que no hablamos de muros, de multicapas, y que se liga mucho con suelos multicapas, El soclo. no, es que las capas tengan su categoría adecuada para que a la hora en la que los unas se haga el recorte adecuado. Correcto. Ah, sí, del Ajá. orden. Ah, sí. Así es. ¿Alguna otra buena práctica de suelos que quieran que no estén ligados a los muros? O hay personas que lo ligan a los muros para que si el muro cambia, Pues el sí. suelo se yo adapte. sí ligo Es ligo que- casi todo a la estructura, ¿sabes por qué? Porque me gusta hacer detalles constructivos y ya nomás pues haces el crop view Y queda y como- queda bien bonito porque por ejemplo ves que el suelo inicia desde la losa de entrepiso, perdón, el muro inicia desde la losa de entrepiso y luego los acabados se van viendo Sí, el orden. escalonados en el orden que debe de ser. Por ejemplo, mi material de pintura queda exactamente arriba del Sí, es que si ya lo tienes bien parametrizado, ya no Material. necesitas quebrarte la cabeza en hacerlo. Material de pintura, modelas la pintura en el... ¿Sí? Esa ¿No- es no una lo buena pintas? pregunta. Esa es No. una buena pregunta. Sí. La pintura. De hecho, nunca en ningún proyecto hemos usado el mismo criterio. No estoy segura de cuál sería el mejor criterio para la pintura. Según yo es pintar. Pues sí, yo también uso pintar. Pintar. Pero es a lo que ¿Verdad? es que hablábamos al principio. Es que hablábamos al principio que hay muchas formas de hacer lo mismo y no necesariamente es una mala práctica no usar la misma todos. Entonces, Sí, eso sí. puedes usarla de distintas formas siempre y cuando te funcione. Está como... Aquí el tema con la pintura, que creo que es por lo que usamos pintar, es el no tener que hacer un muro de cada cosa nada más porque Así tiene una es. pintura distinta. Pinta, sí. Así es. Entonces, Y de Pero hecho, no tienes que fíjate- hacer un muro de cada cosa distinto. Sí, el material lo tienes, como te digo, como un parámetro general. sí, o sea que la pintura sea pintura y ya le especifica esa parte qué color ¿Cuál es. pintura? Cemex 1, Cemex A ver, ya patrocínenos, Cemex, ya se mencionó demasiado. No, porque por ejemplo, digamos, yo máximo tengo 4 materiales de pintura, pero ya sé que por ejemplo, si en un proyecto, pues es raro que tú utilices más de 4 colores en un proyecto. Entonces, yo ya me voy a la gestión en mi shuttle donde tengo las especificaciones de pintura y ahí es donde le cambio. Ok, ya sé que material 1 es pintura Pintura beige, beige. material 2 es pintura verde si quieres. Y ya nomás me voy a la gestión en la biblioteca de los materiales y cambio pintura 1, pintura 2 y pintura 3 y se recolora todo el modelo. Pero lo debes de tener bien definido que, Ya bien o sea, pues bueno, es que mi plantilla tiene años y años de trabajo, entonces Sí, es otra cosa. Las buenas prácticas las vas puliendo. las vas puliendo. Una muy buena práctica, como lo decía, se vuelve un estándar. Ujú. Sí, es también lo que platicaba en sesiones pasadas de lo que es planificación y desarrollo.
Una cosa es como planificas las cosas y ya en el proceso de irlo trabajando lo vas desarrollando, que pues no se queda estático como lo planteaste originalmente, vas viendo que hay formas de mejorar el proceso, no cambias la base, pero vas modificando Sí. cosas que van haciendo más rápido el proceso. Y es lo que decía Víctor, por ejemplo, es raro quién modela la pintura. Yo sé, si alguien trae, o sea, si trae información sacada de mi despacho, o que me copió algo, yo sé que eso cuando reviso sus muros, y por ejemplo, yo tengo muros donde tienen hasta 12 capas, ¿sí? Porque tengo acabados interiores y acabados exteriores. Ajá. Entonces, si yo reviso el modelo y trae capas que ya Que ya has utilizado que porque ya ya he las tienes de utilizado, planta. digo, aquí alguien sacó o información o alguien le pasó el dato, que bueno, al final de cuentas la información es para eso, se comparte con pero la digamos, comunidad. ahí es una estrellita en la frente, porque si alguien más ya lo usó, lo que hablábamos al principio, cuando alguien copia una práctica es que es una buena práctica, Sí. porque alguien más ya le vio el potencial y dijo, sí, es bueno. El tema de modelarlo es que muchas veces tus muros tienen plafón, y el plafón no te corta el muro y tendrías que bajar la pintura. En este caso de cuantificarlo. Ujú. Aunque también sabemos que a los muros se les puede modificar este parámetro para que bajen algunas capas. Sí. Casi nadie lo usa. Como también al muro le puedes dejar que tenga zoclo. Casi nadie lo usa. Pero, a ver, vámonos. Todavía En suelos orden. para llegar a Suelos. cotas. Es que Pero no antes de usan suelos, un- si yo estoy diciéndole a alguien, oye, aquí va el hueco de las escaleras. El hueco de los suelos lo hacen por perímetro o por hueco. hueco. Yo lo uso por hueco, igual que los ductos. Y en este caso, si tienes diferentes suelos, como lo decíamos, Se lo corta automático. te los Te corta. lo- Es que depende de si solo necesitas ese hueco, porque hay dos tipos de hueco, uno para el elemento y otro para multinivel. El de Entonces, multinivel sería. el de multinivel es para ductos, para escaleras, Racers. y el de solamente esa losa, pues, nada más seleccionas la Es el losa de que por quieras. cara, ¿no? Sí, el de por cara. Yo utilizo siempre el de multinivel, me parece. Creo que también se puede usar, siempre y cuando pues nada más manejes bien la Pero altura creo a que la que va. cuando inicias, cuando empiezas en Revit, a trabajar en Revit, como no te sabes todas las herramientas, creo que todo lo hacemos por Por perímetro de losa. Sí. Lo que estás Sí, haciendo, sí, ya. de que, Igual que el plap, muro. plap, plap, sí. Igual que los muros, que editas el muro, la figura, al rato ya está haciendo el escalonado abajo de la escalera de papelillo, porque ni siquiera sabes que puedes cambiarle la familia de Sí. la escalera y pues ya te hizo el papelillo ahí abajo, ¿verdad? Yo estoy en un proyecto que no sé por qué, en los huecos en los muros ponían huecos de muros y luego ponían. Editar perfil de muro. Así es. Las dos cosas. No sé por qué era. Pues como un me tema imagino de- que usaron en algún momento a uno, les Sí. causó algún problema y le agregaron el otro. Digo, No sé también por qué sería desconozco, o sea, Porque creo que también eso te llega a pasar a veces que te llega un modelo y dices, esto está ¿te encargo mal, otro che? pero ellos tienen una práctica que tú no entiendes o no comprendes del por qué funciona así. Sí, o sea, cuando agarras y dices, pues que para ti es un desmadre y para ellos puede ser algo ordenado, pero pues ahí volvemos al tema de si les va a funcionar al paso que sigue. Fíjate, algo que decía, algo que decía Víctor es, ya actualmente hay la posibilidad de que los mismos muros salgan con el zoclo. Yo creo que nunca he utilizado esa herramienta. Yo mismo genero mis familias de zoclo Pero ¿cómo la pones tú? por medio de perímetro, extruyo. Es otro tema. Digo- ¿Quién usa barrido de muro o quién utiliza Ajá. muros? Sí, porque el zoclo también siempre ha sido un tema. Por- Y también la Nos zabaleta pasó en esta. un proyecto donde utilizamos barrido de muro para muchas cosas y es ¿cuánto será? Y no se podía cuantificar. Y hace poquito yo dije, no, es que el zoclo no se puede cuantificar. A ver, y creo que ya se puede. Sí, ya se puede. Desconozco porque te digo, nosotros usamos otro método y es de... Y ¿Qué? es que- ¿Necesitas zoclo? No está modelado. Ay, se me pasó. No pasa nada, pasa el perímetro ahí. Regresamos a lo mismo, no porque tú lo hagas de una manera y yo lo haga de otra manera y Víctor lo haga de otra manera, Eso no va. representa una mala práctica. A final de cuentas es el Cumplir la Modelado in situ. necesidad. otra también. Modelo in situ. creo que todos cuando se nos ha pasado algo, pues dale con modelado in Sí, situ. uno rápido así. Y luego encuentras modelos llenos de modelados in situ que está bien difícil de cuantificarlos. ¿Sí? Sí. Pero Bueno, hablabas de las cotas, Jonathan. A ver, platícanos porque... ¿A quién no le ha pasado que cambias, modificas o actualizas un link y te sale
error que dice, güey, se van a borrar un chingo de cotas, un chingo de elevaciones. Levántala. Que aviente la primera piedra que no les ha sucedido. Ah, No, pues creo que a todos. Creo que esta es una práctica de si vas a cambiar un muro, si vas a cambiar un elemento, sustitúyelo. No lo borres y pongas otro. Ahí te va lo que... No, es que no puedes controlar lo que otros despachos hagan, digamos, en cuestión de vínculos. Así es. Digamos, incluso ayer o antier, revisamos un modelo estructural en donde borraron un chingo de elementos que pusieron igual, nada más movidos. O sea, borraron y volvieron a poner pero y dijimos, pues es que en sí no está mal, al final está hecho, está modelado. Si tú no, digamos, nosotros lo vimos en el ACC tiene una herramienta muy fácil de versión nueva, versión anterior, y te marca en amarillo, verde y rojo, eliminado, modificado y creado nuevo. Entonces con esto te das cuenta de cómo se trabajó. Entonces dijimos, pues en sí está hecho y está bien hecho. No debería ser un problema, pero eso genera que borres. Si tienes una forma de acotar en la cual te basas en esas nervaduras, esas traves que se modificaron, que nada más se modificaron 5 centímetros y las borraste y las volviste a hacer, esas cotas ya no tienen enlace, Sí. porque borraste el modelo que ya tenías. Entonces, como buena práctica ahí les dijimos, bueno, te recomendamos solo editar en vez de borrar y volver a crear, simplemente por este tema que podrías ocasionar a otras personas. A nosotros ya casi no nos la genera. ¿Por qué? Dejamos de acotar a elementos. Acotamos a líneas de referencia, creamos líneas, creamos una familia que crea líneas, creamos una familia de cotas como de CAD. ¿Por qué? Porque eso nos permite que si se actualizan, no se borren. Y al momento en que nos vamos a los planos, vemos y destacamos las cotas que están movidas y decimos, esto se movió. Pero es que Se modificó. ahí ya fue una solución que ustedes dijeron, bueno, hay que hacerlo así porque si no... Porque no vamos era a poder. mucho y muy seguido. Por eso digo lo del mantenimiento. Y lo que decía Pau al principio cuando llegó, eso debería de haber estado definido en un plan de ejecución. O sea, ¿cuál va a ser el trabajo de coordinación que se tiene que tener para... Ok, pero estás hablando de cuando hay una forma de modificarlo sin borrarlo y crearlo de Así cero. es. Pero Cuando no hay... Cuando hay, sí, definitivamente. Y siempre se hay. borra. Y siempre hay. Entonces siempre hay ese caso de borrar referencias, porque ya no existe esa referencia. Ya. Siempre va a existir ese caso. Entonces siempre que actualices, siempre que modifiques, incluso el estar trabajando en colaborativo de dar sincronizar, se te van a borrar un montón de cosas porque este güey ya modificó. ¿Qué hago? No me deja abrir el archivo si no hago eso. Exactamente, no te da otra opción. Ya, primero, tienes que, si quieres tener el cuidado y vas a perder un montón de tiempo, exportas tu listado de elementos que se borraron, te vas a buscarlos en el modelo anterior para ver cuáles son los que se modificaron. O sea, es un desmadre. Y mandas un mensaje de hoy voy a llegar tarde. Sí, o sea, es un desmadre si quieres tener el cuidado de ver cuáles se modificaron, cuáles se borraron, dónde estaban. Porque tienes que irte a una versión anterior, buscarlo por elemento y ver cuáles son los que se eliminaron. Ya que si eso te pasa en tu propia organización, donde tienes, ya es, oye, no Sí. hagas eso. Pero Eso ya sí tienes, ya sería creas una estrategia. Considerado una mala práctica. Pero fíjate con Nos qué estás empecé. afectando a todos. Pero fíjate con qué empecé. A quién no le ha pasado. Sí. No, a mí me ha A pasado. todos nos ha pasado. Muchísimo, Y sí. es un tema. Es un tema de a todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un momento en el que no te das cuenta que se eliminó algo o vas a la carrera y dices, ya no importa, sí, se eliminaron, a ver, luego veo que se eliminó. Sí. Y resulta que era una cota importante, una elevación importante que en obra necesitaba y ya no está. Yo en mis inicios, como lo comentaba, No para pusiste la... atención y tú pensaste que decía 10 y te borró 10,000 y... Sí, Tú cositas así, también. cositas así. Ah, 10, sí, bye. Yo- Ah, yo- 10,000. Yo en mis inicios, cuando estaba apoyando a alguien a hacer un modelo, lo que les decía, para el tema de albañilería, la partida, se hacían en piezas, se ponía un filtro para quitar las capas de los acabados y se empezó a acotar todas estas elementos de los núcleos de los muros, pero se estaba haciendo en un vínculo. ¿Por qué? Porque no quería hacer más pesado el archivo de modelo. Pero pasaba algo, las cotas se colocaban tanto en caras de estos muros como en los extremos. No lo hagan, no acoten extremos de piezas porque siempre se borran.
y me costó muchísimo trabajo. Aunque nada más lo hayas entenderlo. modificado. Aunque nada más lo hayas modificado de lugar, Ajá. el muro, y era así cada que le vas a sincronizar, y me decía, Víctor, dicen Un que se van a montón de borrar cotas. 700 cotas, y yo, ay, ¿qué hago? Ay, No, es pues dale. cierto, es cierto. sí, Y es que cierto. si le pones tiempo a esas 700 cotas, es Sí, muchísimo es trabajo. rehacer un montón de trabajo. Pero con Dynamo puedes hacer una rutina de acotado. Ajá. Pero Dynamo lo que haces para el mantenimiento es quitas el que estaba y vuelves a poner. Sí. Volvemos al mismo tema. Sí, eliminas. Bueno, tú lo decías, o sea, no elimines cosas, mejor reemplázalas. Pero hay ocasiones en las que no se puede. Pero en Dynamo lo que haces es eso. Vas a generar uno nuevo cada vez que corras el Que programa. corras, sí, bueno, la que rutina. corras el nodo. Entonces, Imagínense todas las cosas que hay que decir cuando hablemos de, bueno, y para hacer un muro ligero o un drywall, ¿cuáles serían las buenas prácticas? Porque un tabla roca para hacer la estructura interna. un muro cortina, ¿cómo haces los para, mullions, para los- las ventanas, para las puertas? Yo tengo mi plantilla está muy, como nosotros utilizamos mucho materiales ligeros y o sea, construcción ya- en seco, Ya le dedicaste un rato a que quede bien hecho para que todo se hizo bien. pero al principio utilizábamos un plugin que se llama Drywall Walls, que te hace lo mismo, pero con mullions de madera. Entonces ya solamente es cambiarle el material de madera por pues, un mullion que tú te modelaste con el perfil C galvanizado en diferentes calibres y diferentes tamaños. Entonces, al principio utilizábamos ese... Y ese perfil, tiene realmente el perfil, digamos, en aluminio. Sí, Todo el sí. serpenteo. Por que eso tiene. está tan pesado a veces cuando hacemos modelos de tabla roca, porque, Eso porque te iba a llevar. ¿A qué costo? veces... ¿A Ahí qué también tenía costo? Pau. ¿Y realmente es necesario? Sí. O sea, porque puedes hacerlo, pero de una manera muy simplificada, que tenga las medidas. O sea, Y ya tienes un detalle 2D ajá. de ese que lo vas a usar Sí. en todos los que usas esa. La esa ventaja es que cuando generamos esa familia de Canal CS Mullion, lo hicimos con específicamente la herramienta o la función que tiene Revit de nivel de detalle. Entonces, Ajá. si nosotros tenemos una visualización en nivel de detalle bajo, nomás se ven unos cuadrados, ¿sí? Detalle en medio ya se ve el canal C y el detalle alto ya se Ya ven hasta tiene las todo. ranuras. Sí. Sí, huequito. Acabas de llegar a otra buena Sí, práctica. otra. Nivel de detalle. Otro nivel. Usen los otro niveles de nivel. detalle y también utilicen Y cuando quien estén haga así- familias, por favor, revise Ponga bien los niveles de detalle. No, y quien haga familias y tenga familias de diferentes Cuide su tipologías. Cuide su familia. Además, cuiden su familia. Sean padres continuos. No sean padres ausentes. Ya. luego ya bien cancelado. Ya, Por tocar hablábamos temas. de repente, pues en esos trabajos de las 3 de la mañana, estábamos en la oficina y de repente, elimina esa familia. Fuera de contexto suena muy mal, muy mal. Creo que podrían hacer un clip muy cancelable. Ajá, sí suena En exclusiva. pésimo. O sea, elimina esa familia. Acabo de romper la familia. ¿eh? Ajá. En exclusiva, el arquitecto Jonathan rompió una familia. No, la eliminó. La eliminó. Tal cual. Qué terrible. No, algo que también me he fijado que muy poca gente utiliza es que cuando tú estás creando una familia y por ejemplo vas a ser una familia, yo tengo en mi familia de Mullions de tabla roca, yo O sea, tengo, tienes varias familias. no, Tiene tengo varias el Normal. No, bueno, en México es muy común, pues. es Pero... muy común. Mi abuelo lo hizo que no lo Ahí tengo primos regados por todas partes. ¿eh? Lo que yo tengo es, por ejemplo, es mi misma familia de Mullion, que es mi perfil de galvanizado de tabla roca, y yo lo tengo en diferentes calibres en subtipos de familia. Y me he fijado que alguien a veces hace familia, perfil de galvanizado, calibre 18, y luego vuelven a hacer otra familia. Familia, ¿por qué? Porque no usan los Y parámetros. hay quien nada más lo tiene como información. Entonces, si todo Y puede ser la misma, nada más La cambiar la misma. Puede ser la información. misma, Ajá, y lo mismo. este es calibre, se acabó. y si, Dice, si- se va a ver igual. No, pero bueno, si crees el modelado, sí, lo ideal es cambiarlo. Algo que nosotros
yo tengo muy bien modelada mi familia de hangers. Bueno, le llaman hangers, pero aquí se le llama soporte con unicanal y varilla roscada. ¿Por qué? Porque ejecutamos proyectos eléctricos donde muchas veces es por tubo conduit. Entonces, está muy bien modelada con unos parámetros generales, porque no son globales, de qué tanto rebasa la varilla roscada después del unicanal. Porque a veces es un show por eso, porque llegamos a tener proyectos en obra donde, oye, tus chavos que instalaron dejaron la varilla roscada 5 o 7 centímetros embarrada en el plafón, ¿verdad? No, déjate el plafón, en el lecho bajo de la trave, así. Sí. Entonces, gracias y lo decía Paulina, o sea, eso se puede, no necesitas modelarlo con pura nivel de información, pero como nosotros hacemos un plano de detalles de cada uno de los hangers, o sea, como por tipos. Cada uno. No de cada uno, de tipos. O sea, por ejemplo, ponemos, donde es tipo A, son hangers de 40 centímetros. Tipo B, hangers de 60 centímetros. Uh-huh. Y ahí sí tenemos un detallito del hecho de anclaje en la losa a donde va el unicanal, tanto. Y si es de doble paso, o sea, de que lleva doble unicanal, le pones tanto. Y luego, ok, entonces ya eso nos permite hacer un detalle de cada uno de los elementos tipo A, tipo B, tipo C, y ya se lo das al instalador. Y le dices, sí, síguelo así. Míralo, por favor. Pero bueno, ahorita te fijas, empezaste a comentar variaciones de centímetros, que sería como otro tipo de cuestiones. Dependiendo del detalle, es de qué tanto también detalle ocupas en modelado, si la variación realmente te afecta, si es en milímetros o centímetros, ¿me van a entender? Él le pone la cuota variable. O le pones la cuota variable. y el albañil, que es bien creativo, pues hace lo que quiera, ¿verdad? Lo que sí le doy la razón a Paulina es que, por ejemplo, bueno, nuestros hangers, nuestro modelo de hangers, pues obviamente no nos vamos a poner a detallar la rosca de la varilla roscada. Eso es pérdida de tiempo. Porque precisamente estamos hablando de un detalle de 1 milímetro, no te va a afectar en ese proyecto. Al menos de que sea de soldadura de piezas ya estás metálicas de hablando. estructura. Que por ejemplo Ahí hace sí. ratito tú comentaste de repente prácticas que no son ni buenas ni malas, que es lo que mejor se te acomode, y yo, es que más bien tenemos que ver lo que es lo que mejor se acomoda a ese proyecto, ni siquiera a ti. Sí, justamente. Porque en un modelo, ya me voy a volver a meter a mí, en un modelo eléctrico, si ya tienes los hangers modelados y yo te paso mi parte Navis y tú lo metes, cuando vayas a hacer un Clash Detective, ahí sí puedes decir, oye, ¿sabes qué? Tus hangers, las varillas sobrantes van a chocar con el plafón, que es lo más común. Sí, es muy normal. O va a chocar con un tubo que va a pasar abajo de tu hanger, y ahí tu sobrante de varilla le va a dar en la torre. Entonces, en esos casos sí es necesario modelarlo, no solo con información. ¿Qué harían en obra? Definitivo. Si nos pasamos a, ya hablamos de muros, hablamos de suelos. Ay, es que estamos hablando de cotas. No, pero si se fijan, no hemos concluido ningún tema, simplemente lo tocamos así como que, no, pues sí, ¿verdad? Es un pedo, ¿verdad? No, pues sí, el que sigue. ¿Verdad? No, pues sí. Categorizar correctamente la familia. Estamos hablando de buenas prácticas en general, ya después posiblemente será adecuado hablar de buenas prácticas de modelado y habrá buenas prácticas de graficación o de representación. En este caso sabemos que mucho de lo que estamos hablando de las buenas prácticas sí tendrán que impactar sí o sí en planos. Y creo que una buena práctica es poder definir plantillas de vistas. Poder definir plantillas de vista, que va a ayudar mucho lo que dijo Juan, el tema del nivel de detalle. Y en la plantilla de vista creo que ayuda muchísimo el tema de lo que comentaba, de agregar un código para saber qué plantilla de vista define a qué característica de partida, porque a mí me ha tocado ver proyectos donde la vista la definen en la vista, o sea, no tienen una plantilla. Te metes tú a las opciones. En cada vista tienen su configuración. Le dan la visibilidad de gráficos y ahí le modifican todo. Que es la peor práctica. Qué buena chamba, ¿Cuánto le pagan ese, güey? Y si quieren ocultar cosas, Pixar. pues seleccionan los elementos Pixar y le dan clic derecho a ocultar.
Creo que Chales. lo ideal sería tener Sí, el plantillas filtrarlo, de vistas, el- poderlos filtrar. No, es que te sirven un montón las plantillas porque, digamos, incluso para trabajar, digamos, para los plafones, yo para revisarlo rápidamente tengo un filtro con colores por altura de plafón. Entonces ya sé que ciertas zonas tienen que ir a cierta altura, ciertas otras a la otra altura, y por color me la está mostrando en un 3D general. Digo, oye, aquí ya se vio raro, ya me voy, ahí falta acomodarlo, ahí se movió. Entonces incluso para revisión, Eso está, sí, eso un está. montonal el tener ya destinados, nada más le cambias, ya está, Y acabó. lo regresas. O haces otra vista nada más para revisión, otra vista nada más para esto. Yo Es sabes dónde buenísimo. siento que uno adopta buenas prácticas cuando te avientas proyectos que dices, creo que sí lo hago yo solo. Creo que sí la armo, Oye, pero es Pues una es torre de 14 niveles. Sí, sí la armo. Sí. Es ahí cuando, o sea, no solo desarrollas buenas prácticas, buscas la manera de eficientar lo más que se pueda tu trabajo, ¿sí? Pero digamos, un problema es la curva de aprendizaje. Si tú estás solo desarrollándolo, te va a llevar un chingamadral de chingo de tiempo tiempo. en hacerlo. Si ya los tienes pulidos, o sea, si ya tuviste un equipo de trabajo, ya trabajaste varios proyectos, ya tienes bien pulido tu trabajo, y ahora sí dices, ¿sabes qué? Creo que ahora no necesito contratar a nadie, me lo podría aventar solo con lo que yo ya tengo prediseñado. Ahí sí te la creo que sí Tal podría vez si ser una pasa opción. lo que tú dijiste es porque lo cotizaste mal. Sí. y aceptaste un proyecto que... O eres muy avaricioso que- y dices, ¡ay, milloncitos para mi bolsa! Nada más. No, Este no debí proyecto de sí haber me pensado compra que yo una lo podía hacer casa. solo. Sí. No debí haber hecho eso. Sí, ya Sí, cuando que vas... volvemos a este meme de que ya estás así a las 4 de la madrugada con barba, así frente a la computadora. No debí de haber aceptado Con ese los tics. proyecto, ¿no? Y te sale la notificación de esta cota eliminará. Este movimiento eliminará 53 cotas, quién sabe No, dónde. no hablamos de rejillas, pero qué buena práctica podría ser en el tema del uso de las rejillas. Me quedan callados. Creo que Yo los uso mucho de ligarlos a... Pues es que, por ejemplo, yo tengo una rutina en Dynamo y esto solo lo hago en una plantilla que tengo de vivienda ya bien personalizada, de que la plantilla está basada en Dynamo de que, ok, ¿cuánto es de terreno frontal? 8. Y ya, nomás le pongo ahí el valor y automáticamente me lo crece. Sí, entonces... Es las únicas cuestiones donde yo ligo muros a rejillas. Pues no, o sea, yo he visto que hacen no sé, un archivo aparte cuando van a trabajar con varias empresas de solo niveles y rejillas, lo exportas, todos usan eso. ándale, ese Ese puede ser una buena es una práctica. forma de Sí, hacerlo, cierto, Pero según sí, yo, cierto. eso porque ese ya lo define una sola persona, no la pueden modificar los demás y todos tienen que usar la misma. Si necesitas adecuarlo, usas el copy monitor en tu elemento lo que y ya quiero no decir. a la hora de que extraes Déjame copio esa buena práctica. ya a la hora de que importas otros modelos no tienes el montón de niveles, el montón de rejillas de que todos están usando copiados. No, tienes uno aparte, lo vinculas y todos están usando eso. Esa es una buena práctica. Porque Se- también se- está, ahí va conjunto el de el punto base del proyecto, el server point y el de origen. es Que una también buena siempre es un práctica. tema de a ver cómo, Según quién, yo, cómo se muy, usa. muy del AutoCAD, porque en AutoCAD cuando trabajas con Xref, sí es ideal sí. tener Tener Sí. las rejillas aparte. una rejilla aparte. Pero hablaste del copy monitor, que creo que esa es una buena... Que no muchos lo usan y este, es también otro bueno. una buena práctica. ¿Y qué es el copy monitor? Si vamos a pensar que tú tienes un modelo, o bueno, que ustedes tienen un modelo de arquitectura, que se podría decir que es El de los baños. Ya ves que los muebles de baños y las instalaciones, es muy común que de repente el que está haciendo las instalaciones copia el Ajá. modelo de la taza del baño. Entonces ya tienes en arquitectura el modelo de la taza del baño y en instalaciones duplicado. Y el Ya- que siempre manda dónde debe estar ubicado es el de arquitectura. Ajá, pero en el momento en el que se modifica, o sea, el copy monitor es una herramienta de trabajo colaborativo en la cual tú puedes agarrar un elemento, copiarlo en tu archivo sin que sea una duplicidad.
y ese está vinculado al modelo vinculado. Así, Está válgame, referenciado. está referenciado. Entonces, si en arquitectura, digamos, se modificó esa taza de baño, a la hora que tú abres de nuevo el archivo, ese vínculo te va a avisar, te va a decir, oye, se movió esta taza con el copy monitor, ¿lo quieres modificar? Ah, sí, adelante. Ahí te salen Y las opciones de automáticamente, diseño. Lo aplazas porque necesitas sí, preguntarle, necesitas "Oye, ¿lo revisarlo, moviste?". oye, si se movió, Lo se tomas va a- en cuenta o aceptas la modificación y se te modifica. Y pero es- te avisa Ajá. que hubo esa modificación. y si eso lo haces en niveles y en rejillas y haces el copy monitor, de hecho Ya no tienes que cada quien tiene sus ejes. le aprietas al eje y te aparece un rayito y te aparece un Copiarme rayito. esa buena práctica. Te aparece un rayito y eso quiere decir que está copiado, supervisado ese elemento. Ok, De hecho, Charlie Otra- lo hizo. Esta semana es lo que estoy haciendo. muy bien, pues ahí está, que anótalo también. Se dio cuenta que hay elementos que por su categoría no pueden ser utilizados con copy No, monitor, ¿verdad? Así es, no puedes copiar varias categorías. Por ejemplo, traía todo lo que eran aparatos sanitarios, Ajá. todos los inodoros, todos los muebles, ya los copiaba, ya los tenía ahí para su supervisión y conexión con las ingenierías. Ajá. Me faltaba lavadora y secadora. Checo la familia, estaba en aparatos especiales, no me acuerdo Ajá. bien de la categoría. Trataba de copiarla, no me dejaba. Tuve que regresarme al arquitectónico y cambiarles la categoría. Pues a la familia, ¿no? A la familia me tuve que entrarle, Cambiar de categoría. cambiarle aparatos O sea, sanitarios. sí, pues, La sincronizo, regreso a ingenierías, copiar, pum, ahí están. Que ahí es como un hack, pero es como una mala práctica. Si nos vamos a lo que decíamos al principio, las buenas prácticas como más básicas y generales del modelado en Revit es modela siempre la categoría del elemento. Esto para algunos que lleguen a hacer modelos in situ, que le agreguen la categoría de si estás modelando un muro, que no deberías de hacerlo. es que porque la hay muros. categoría va en base para que lo necesitas. En este caso cambió su necesidad Ujú. y por eso cambió la categoría. Porque normalmente, digamos, para esas instalaciones, tú las llegas a una cierta altura en el muro, que ya sabes que ahí va a ir, pero tú no sabes si va a ir más para acá, más para allá. Entonces tienes esa versatilidad de modificarlo, porque tú tienes las salidas y las mangueras. Afortunadamente Autodesk no nos ha permitido dar de alta nuestras propias categorías, porque imagínate qué pasaría. Un listado de categorías, no manches. Digo. Chita la volteada. Ok, sí, tal cual. Otra buena práctica, o considero buena práctica, es en las rejillas, es utilizar, yo las agrupo y las bloqueo. Las bloqueo para que ya, porque no deberían de moverse, Así es. no deberían de moverse para nada. Las agrupo para que si hay que modificarse tengas que hacer el paso extra de entrar al grupo, que sepas que la estás modificando. Porque si no, pasa lo de, ay, moví, arrastré una sola y ya lo modifiqué. Que eso no pasa cuando pues ya tienes el modelo aparte de niveles y ejes. Pero en el dado caso de que tu modelo, tienes tus ejes y no sé, vinculas un eje a un muro y mueves ese muro, moviste el eje y no te diste cuenta, ahí creas un problema. Si tú tienes agrupados, tienes que entrar a modificar la ubicación de ese eje. Porque ¿Y es cómo un las agrupas? sí, grupo, seleccionas y las Sí, agrupas. una buena práctica, yo cómo las agrupo. Y es una buena práctica que se liga con un tema de la visualización. Cuando tú quieres visualizar la misma área y que tus rejillas se recorten, Ajá, utilizas el crop view. el crop view. Ajá. Y el crop view te ajusta el crop view en todas las vistas, tanto en planta como en alzados y secciones. Ah, no, porque pero también tiene altura. estás hablando de la caja de referencia más bien. Ajá, pero ¿cómo se llama? A ver si cuando tú lo recuerdas. Estoy hablando, Jonathan habló del agrupar los ejes. Sí. Y ya ves que hay una opción en visualizaciones donde tú generas un rectángulo que te modifique el crop view y lo puedes ligar con Sí, todos. Se llama... Es el punteadito, Lo ¿verdad? voy a apuntar aquí. Sí, Sale en ese- verde y ese- sale va a Yo punteadito. no aparecer sé cuál aquí. es su nombre, pero se lo ubico. Pero Sí, sí. ese, el Scope. Scope View. el Scope. scope view. Ese, de hecho, le puedes poner nombres. Y para modelos que tienen varias áreas, puedes generar varios y defines el área como también
la altura superior e inferior. Sí. Y eso te sirve para ligarlo con secciones y alzados. Y que automáticamente te lo enlaza. Pero dentro de esos Scope View también puedes ligar los ejes Bloques. y las rejillas. Haciendo los bloques, sí. Sí, es que automáticamente o sea, si tú Sí, tienes... te da la opción a la hora de que los agrupas ahí, te da la opción de agregarlos a un listado de grupos asociados. Sí. Sí. Y cuando tú lo generas, puedes decirle qué niveles y qué rejillas se te van a ver en la vista definidos por ese elemento. Sí. Y eso también ayuda muchísimo. Y a veces es para proyectos más grandes. Sí, sí, que necesitas manejar por zonas porque ya las escalas son demasiado grandes. Por ejemplo, si tienes un proyecto muy grande donde tienes diferentes niveles, pero hay niveles que nada más deberían de representarse en ciertas zonas, ahí agregas ese elemento y le dices que nada más se vean esos niveles. Ujú. Sí, Y es una muy buena práctica. ¿Sí es Scope View o es el callout? ¿Qué? No, sí, Ese es tu view. es Scope View, sí. Y si no, me daré la tarea de buscar y lo pondré. Sí. aquí Pues en abajito. español es la caja de referencia. Ah, es la caja de Sí, la referencia. caja de referencia. Y yo suelo utilizar la caja de referencia, por ejemplo, agarro varias vistas en planta, le agrego la caja de referencia Sí, y se acabó. sí. O hago cajas de referencias como lo dices, para Porque baños, te para bajan los cocinas. ejes, o sea, si tú, digamos que quieres hacer, bueno, ese es más bien el callout, digamos que quieres solamente un detalle de una planta, ¿sí? O sea, si lo haces por Scope View, porque también lo puedes hacer, es como cualquiera de los dos se puede, o sea, todo depende de cuál es tu necesidad. El callout sí es una vista, lo que le llaman la vista llamada, que sí te abre Sí. una planta completamente nueva en una escala específica, pero porque es como un detalle. Pero con el Scope View, a mí lo que me encanta y el beneficio que tiene es que te adapta los ejes. No, y Sí. también lo puedes dejar girado y cuando se lo asignas a la vista, te lo gira, Ajá. te lo acomoda. Pero yo con agrupar los ejes me refería más a que cuando estás moviendo cosas del modelo, no agarres por accidente un eje y lo muevas sin que te des cuenta. O sea, literal, con el en su candadito. ubicación geográfica. o sea. Es que si lo agrupas, los ejes normalmente se mueven, si acaso, dos veces. Una, cuando los defines, otra cuando lo agarra estructuras y le movió. Y al rato resulta que usaron Cuando te ponen la el columna trazado. en la cocina. No, al rato es de que, oye, ya trazamos los ejes en obra, ya estamos todos referenciándonos esos ejes y resulta que agarramos los de estructuras y están movidos a los de arquitectura. Y es la segunda vez que los mueves. Se supone que ya de ahí en más no se tienen que mover. En el mismo Es archivo, por eso que el archivo de ejes externo Es muy un bueno, beneficio. porque ya nadie le tiene que mover. Y en el momento en que le mueves, mandas un boletín a todos, a todas las ingenierías. Oye, se movieron tal eje, tantos centímetros para acá. Buena idea. Muevan, para que lo tengan en cuenta, porque eso automáticamente se les va a actualizar, pero ténganlo en cuenta porque luego al rato dicen, no se ha movido Eso nada. es una buena práctica. en el mismo archivo hay otra buena práctica de ejes que a mí me parece muy útil y muy poca gente la conoce. Si seleccionan un eje, van a ver que aparece un numerito que dice 3D. Sí. Si lo modifican en todas las vistas. Sí. Y si Sí, le dan si está después en 3D, sincronizar, lo estás moviendo en todas partes. y después les suelen dar sincronizar, ya después alguien más abre el archivo y todos están movidos. Por favor, chequen ahí, Tengan en cuenta eso. seleccionen el eje y aparece en el 3D. Si le dan un clic, lo cambian a 2D y solamente van a modificar el eje en esa vista. Que pasa mucho también con el Scope View, que automáticamente todo lo que está fuera del Scope View en ejes está en 2D normalmente. Siempre que pones el recorte de la vista, te lo va a poner en 2D. Y ya, si lo agarras, le pones 3D y lo modificas, ya hiciste el cagadero. Es que hay tanto que decir. Buenas prácticas para los rangos de vista. Y vuelvo al principio con esto de que, bueno, hablamos mucho de Revit. Esto pasa en todos los programas porque es un tema de programación. Como lo programaste es como lo tienes que trabajar, e incluso a veces usas errores de programación para hacer mejor tu trabajo. Sí. Esta herramienta hace muy complicado el tema y mejor uso bug del programa para hacerlo mucho más sencillo y más rápido. Entonces, y eso pasa en todos los programas. En todos los programas puedes hacer eso. A ver, yo les voy a plantear una pregunta. Cuando hacen un detalle que es
con la herramienta de detalle. Con flores, chocolates. Vista llamada. Una vista de llamada te permite generar dos tipos de vistas. Cuando tú le das a la vista, la llamada, puedes hacerlo con la vista en planta o con la vista de detalle. Ajá. Yo me he fijado que si lo haces con la vista de detalle, tienes menos configuraciones que puedes hacer en el rango de vista. Ajá. Sí. Porque Pues está sí, vinculado. Ajá. Sí, porque está tan solo, ya no puedes modificar el rango de vista. Así es, no lo puedes. Y se me hace bien Sí, raro no, porque. es que se vincula a la vista anterior, le tienes que desvincular para que sea independiente para que puedas Sí. modificarlo. Para Pero que sí puedas- se puede, Sí se puede. pero automáticamente te bloquea esa opción. Tienes que ir a desvincularlo de la vista anterior para que no te... Es que lo que hace es, como estás haciendo referencia a una vista anterior, es un extracto o un zoom a esa vista. Entonces, Ya. los parámetros están vinculados a esa vista. Hay que desvincularlo para que sea una vista independiente aislada. No sé Lo cómo toma muy- hacerlo. Lo toma muy Eh, literal. ahorita- va a aparecer aquí el El clip video. rápido de cómo... No, fíjate que yo sí, no sé. Porque yo pero sí decía, se puede. pues si eso para generar una vista de detalle, ¿por qué no me deja hacer cosas con mayor detalle? Ajá. como No, el sí tema se del puede, es esa... Es que si es ese entendimiento de Revit de estás haciendo un zoom de otros. Ya te entendí. Tiene que estar Literalmente, vinculado. O sea, piensa que literalmente nada más lo agarraste y lo hiciste más Sí, grande y le vas a sí, poner es que para anotaciones. Revit es eso Sí, el y no calado. puedes cambiar el rango Hasta que no le dices, oye, esto es algo muy independiente, nada más lo agarré de referencia, pero es algo muy independiente, entonces le desvinculas del anterior y ya dices, ok, ya muévele lo que quieras entonces. No es una vista vinculada a esa. Sí, es como si tuvieras, como cuando ves una vista y ya tiene un view template que ya no te deja moverle a nada, Ajá. porque ya tiene el view template. Exactamente. Y que abres la configuración de visibilidad y, y no le puedes mover a nadie. No y le dices, puedes- su madre, ¿y ahora Lo qué? bloquearon. ¿Cómo? A ver, pásame la clave para desbloquear el archivo. No, hombre, no. que creo que aquí queda o debe de quedar de antecedente de que si el detalle va muy en específico, pues hágalo en 2D, no tiene la necesidad de que... Ajá, y el le 2D añadan tiene la información ventaja de del que hay muchos detalles de que son, en todos los proyectos son el mismo. En 2D tienes la ventaja de que, pues como los bloques de CAD, así tal cual lo pegas y pegar y- vámonos. No, y en lo que 2D sigue. cuando haces la vista de detalle puedes hacer referencia a una Ajá, leyenda sí, exactamente. y eso te Ese es- quita muchísimos sí. problemas. No sé si sabían, yo lo descubrí relativamente hace poco, que cuando imprimes en PDF funciona la referencia. Si le das doble clic a una sí. sección, Ah, sí, en- sí, Los sí. vínculos. te manda al plano donde está esa vista, en no el sabía. PDF. Yo tampoco sabía. Sí. Estaba viendo algo de cómo exportar a PDF y me puse a investigar y de repente entre la lectura venía eso y yo, cabrón, abro el para PDF, eso, le doy doble clic a una sección y me manda la vista de la sección. Pero Y para digo, eso y Porque sería... hay una opción donde, perdón que te interrumpa, Sí. hay una opción en la configuración de la impresora que te dice los hipervínculos se pueden mostrar en azul. Ajá. sí, Y tal eso cual, se y refiere. tal cual la cabeza de la sección es un hipervínculo, la referencia que haces a la vista es del un callout es un hipervínculo. hipervínculo, Si entonces tú le dejas detecta eso- esos vínculos. Si tú le dejas eso de los hipervínculos se pueden mostrar en azul, bueno, no, yo creo que a todos les ha pasado que en Revit las cabezas de los niveles se ven en azul, pero ya Sí. cuando lo imprimes se ve en negro. Ajá. Tú dices, Ajá. ¿qué onda? ¿Por Es qué? porque es un hipervínculo. Es Ajá. porque es un Pero hipervínculo. cuando tú estás configurando tu impresora, te dice esa opción, los hipervínculos se pueden imprimir en azul. Entonces, si le dejas seleccionado ese elemento, vas a hacer que cuando imprimas en PDF Tengas se va a unos ver en azul y igual otros en que negro. como en tu modelo. Por eso tienes unos en azul y otros en negro. Cuando no tienes vistas generadas en planta, de que dices, tienes tantos niveles tipo, esos aparecen en negro y nada más el elemento que sí estás editando, ese está Que aparece hace en rato azul. lo mencionabas, ¿no? Ahí es donde digo, o sea, no me parece una mala práctica generar niveles extras como para tenerlos como referencia sin exagerar, como todo. Ajá. Pero lo que sí me parece una mala práctica es ligar elementos a estos niveles que solo los tienes para que aparezcan. Es que digamos, los planos de referencia les puedes nombrar y puedes referenciarlos sin que sean un nivel. El tema es que los planos de referencia no tienen este simbolito de nivel, pero no los necesitas. Es que para ese tipo de detalles no los necesitas. Porque según yo, el nivel solamente lo que está marcando es que hay planos que vas a generar en ese En nivel. una vista, ajá. Sí, no, no Sí, que vas a hacer una vista de ese plano. Y aquí hago yo la pregunta. Si tú tienes un proyecto donde tu nivel de planta baja es más 60, Ahí. ¿necesitas generar un nivel que diga 00?
para obras públicas, digamos, en el Ajá. caso de Guadalajara, en otros municipios, quién sabe, pero necesitas referencia al nivel 0, ¿de dónde estás Sí. agarrando ese nivel Sí. 0? En ese caso sí, Que es tu nivel de banqueta. ajá, o punto medio, depende del revisor, Exactamente. porque el revisor dice o el punto más bajo, o el punto más alto, o el punto medio entre el punto más bajo y el punto más No. alto, o el punto medio entre la fachada, porque hay veces que tienes 3 banquetas en tu proyecto y dice, bueno, en el que vas a entrar, en el que está tu lobby, ese va a ser del punto más bajo al punto más alto, el punto medio es el punto 0. Sí. Y él te lo define, ese ya es bien a criterio de él. Sí, eso en los proyectos donde, pues sí, como dices tú, el inicio del terreno es un nivel, el final del terreno y tienes un declive en la banqueta y eso es basado en el punto medio que él define. Exactamente, él define ese La punto medio. ventaja es que aquí en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México me parece es que todavía podemos subir el nivel 1.50 sin que se tome como A nivel veces. extra. Depende de quién te revise, a veces. No se crean. Nos Obras amamos. públicas, patrocínanos y métenos ahí para ayudarles. No, pero fuera de obras públicas el nivel 0, o sea, siempre te va a ayudar porque es tu referencia a todos los niveles. O sea, Sí, no pero puedes digamos, tener para un la- más 60 sin Para la tener un altura nivel de entrar al sótano 1, tienes que saber de dónde va a salir tu nivel 0. Ajá, exactamente. O sea, Porque ya no sabes qué tanta altura le puedes dejar para entrar. para entrar. Y esa altura te define qué tanto tienes que agarrar de rampa hacia adentro que no puedes usar para la planta baja. Porque si no pegas. O sea, hay un montón de cosas ahí que si no defines antes el punto 0, Mi punto 0 se te mueve un va. montón. Pero sí, montón. volviendo a la pregunta que ya nos dispersamos, yo creo que sí es necesario tener un nivel 0.0 Sí, en todos Sí. los proyectos, porque de ahí te basas también para elevación de todo el proyecto. Para eso yo lo coloco a veces, para cuando coloco una superficie, un vínculo de AutoCAD para generar la superficie, sí coloco el 00. Después lo borro, pero para que me lo ponga en la altura real. O lo ocultas. Digo, porque también no sé si manejen esta práctica, no sé si buena o mala, de cambiarle el nombre a la familia de vista. Me sirve mucho para filtrar Sí. secciones que no quiero que se vean en otras disciplinas. Le pongo sección ARQ y esa vista, esa familia de vista, tiene todas las secciones ARQ. Entonces a la hora de que yo me voy a albañilería, en vez de seleccionar todo lo de la arquitectura, le digo, seleccióname por un filtro todo lo que no se llame sección ALB de albañilería, ocúltalo. Y como ya lo tengo con nombres distintos, ya me va a dejar solamente los que tengan familia ALB como vista. Y eso también funciona para cualquier vista. No, nosotros sí le hacemos cuando colocamos secciones o alzados o elementos que no queremos ver en partidas, le ponemos ese parámetro de subpartida y un filtro Ajá. para que los También. oculte. Sí, sí, es otra forma de filtrarlo. Pero es para diferenciarlo por filtro. Creo que hoy sí nos pasamos más de la hora hablando Pero era de... necesario, ¿no? Y ahí, para hablar todavía Faltan más. otras 4 Es que semanas es eso. para hablar de muros. Sí, ese va a tener temporada 1, temporada 2 y temporada Regresamos 3. a muros. parte 4. Ponle continuará. Y creo que ahora, el día de hoy yo planteé varios casos, tú planteaste lo de las cuotas. Y hay muchos más que no ¿Hay alguno tocamos. final que les gustaría comentar? ¿Alguna Así de buena rápido. práctica de rápido? Yo creo que una buena práctica que luego a veces, bueno, esa cuestión, los parámetros de texto. Casi muchos usamos parámetros de texto en algunas cosas, como Las para etiquetas. filtros. Sí, perdón, etiquetas de texto. Yo, No. las etiquetas. No, parámetros de texto, Ah. de común, parámetro común de texto, que utilizas como para subfiltrar cosas. Por ejemplo, al principio yo no les entendía muy bien, y las usaba para subfiltrar el navegador de proyecto. A ver, pero creo que no estamos entendiendo a qué te refieres. Explica Parece qué que hace para dijiste- ver de qué estás hablando, porque o lo conocemos en inglés o no lo ubicamos Sí, con ese es nombre. un parámetro de proyecto, pero lo generas como de texto común. Ok, ¿Sí? sí, sí. O sea, sí estoy entendiendo Sí, sí, hasta ahí. sí. Y por ejemplo, yo estuve en un proyecto, no era grande, de hecho era un proyecto de 4 niveles, un terreno grande que se hizo departamentos, se hicieron 12 departamentos en este. Y tenían tipologías de vivienda, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Entonces nos pedían, oigan, vamos a hacer... Ah, ya te entendí cuál es.
Un parámetro compartido. Sí, un parámetro compartido de ya. texto Ajá. simple. Sí, ya, yo. Que luego Sí, lo sí, puedes totalmente. encontrar en muchísimas cosas en el proyecto de, ay, no manches, que acá anda este pinche parámetro. No, y el parámetro puede... No, y es que es está buenísimo, interesante eso es porque buenísimo. puede ser multicategoría, porque puede Sí. estar tanto en puertas, ventanas, muros, Sí, suelos. ya tú le defines qué tanto va a abarcar Y en es que ese cuántas parámetro, familias. digo, después hablaremos de parámetros, espero, están los parámetros de sistema y los parámetros externos. Ajá. Que puede ser que el parámetro externo tú lo des de alta en el proyecto, pero idealmente tiene que ser un parámetro compartido para que tú lo puedas agregar a otros archivos o inclusive a familias para que a la hora de generar tablas se pueda Traiga la codificar, información. que Y es que es buenísimo importante. porque ahí las etiquetas que haces es qué quiero sacar de información, qué le pregunto a esta familia. Nosotros lo usábamos para gestionar vistas, que es lo que les decía, por ejemplo, para no tener que, o sea, teníamos la planta general, ¿sí? Ajá. Pero queríamos hacer plantas de cada tipología. Entonces, hacíamos, como era un proyecto repetitivo en nivel tipo, teníamos grupos de departamento tipo A, Ajá. departamento tipo A, nivel 1, nivel 2, nivel 3, departamento tipo B, nivel 1, nivel 2, Entonces nivel le 3. tienes un parámetro compartido. Yo lo tengo en torres, porque había varias torres, Sí. nivel, o sea, un parámetro separado de nivel y otro separado de departamento tipo. Entonces le decía a la etiqueta, súmame más este, y me lo pones en la etiqueta de ahí. Entonces en la habitación ya nada más llegas y etiquétame con este parámetro que yo ya configuré y extráeme la información que trae cada uno. Fíjate Y ya. que los de cajón que siempre tenemos nosotros de parámetros compartidos son los de partida y subpartida, precisamente para poder definir las diferentes vistas. Pero sí para los departamentos, digo, yo cuando suelo hacer torres y tengo un departamento tipo y este departamento tipo lo copio en varios niveles, yo le cambio el nombre a la copia. Y de hecho hago que cada copia tenga parámetros share coordinates, parámetros Sí. de coordenadas compartidas, Ajá. y eso me ayuda a filtrarlo porque Porque lo haces en un modelo aparte y ya nada más editas el departamento tipo. y dentro Eso también lo de uso. donde está vinculado lo copio y a esas copias le pongo un parámetro compartido Pero y a fíjate, partir del parámetro compartido se me hace muy padre porque si abres solamente el modelo y le vinculas la torre, tú puedes cambiar la ubicación del parámetro compartido del departamento y el departamento puedes se girarlo, puede puedes girar, se girarlo. puede mover. Ajá. Oh, sí, Pero no, fíjate, eso- ese ya lo platicábamos en algún momento que te habían mencionado, hola Citlali, que también es cuando quieres editar a un mueble de que, ay, ¿sabes qué? Nada más lo tengo que mover tantito, tienes que abrir el archivo del departamento en el que está vinculado y es cárgalo, muévelo, te regresas. Yo lo manejo en grupos. Departamento tipo A tiene un grupo, tipo B, y lo que decíamos, cada uno de esos tiene un nivel. Sí. El nivel lo agarras por el nivel, tal cual. Entonces la etiqueta es la que te marca a qué altura está, en qué nivel está ese Y grupo. es que habrá quien en modelos grandes los departamentos están dentro del modelo. Ajá. Y yo lo que estoy diciendo es en esta opción en la cual Sí, está externo. lo tienes por Ajá. Sí, separado. sí, exactamente. O sea, Está por MySref, separado. pero es básicamente Que- un XREF del... Pero, y es lo que del yo te departamento. mencionaba, nosotros usamos familias muy ligeras para modelar, cosa de que nos permite hacer grupo y copiarlos y no nos tenemos que salir del proyecto para editarlo. Nada más le damos doble clic, mueves la silla, te sales y en todo el proyecto ya se actualizó, en todo lo que sea del mismo Hay tipo. un tema que yo no he visto que lo hagan muchas personas. Sé que conozco o la Citlali, alguien que lo ha hecho. Es que dentro del departamento, dentro del archivo del departamento, generas todas las vistas ejecutivas Ah, ya sé, sí, Y sí. Y vinculas también de la- Citlali me llegó esa información. y vincula la vista en Por la un torre tercero, pero sí. del departamento. O sea, dentro de la torre, Sí, es que hay una opción, tú ¿cómo se nada más llamaba? ¿Cómo se llama? te vas a A ver, otra vez, Son vistas vuélvelo a platicar, no lo de entendí. fabricación. haz de cuenta Sí, que, ¿no? que en la torre, Ajá. lo único que está modelado en torres grandes, modelas los core. Ah, sí. El shell, pues, de la torre. Así es. Modelas, porque en este caso si la torre es muy grande, haces otro archivo solamente para las fachadas. Y tienes por separado cada uno de los departamentos que los vinculas, los copias, los rotas y los espejeas en el modelo. Pero tú dices, bueno, yo quiero trasladar la información de las partidas ejecutivas del departamento a la torre. Pero
no quiero trabajar en cada nivel de la torre la partida ejecutiva. Dentro de la torre solamente trabajas la parte ejecutiva en los core de la torre, pero en el modelo del departamento ahí trabajas todas las vistas ejecutivas. Vistas de montaje. Sí. Sí, son vistas de montaje. son Sí. esas. Sí, no me acuerdo el Y nombre. eso Sí. está bien padre Sí, está porque chido. manejas de forma muy ligera, eso sí. Sí, muy ligera. El que abre el archivo del Sí, modelo debe tiene que tener tener la todo. computadora más robusta, porque él ¿qué es lo que hace? Apaga todos los departamentos, trabaja el ejecutivo solamente de los core. Es para proyectos muy grandes. Sí, es para proyectos muy grandes. grandes. Yo lo hice No, en pero una- es que ella, Yo a veces según yo, uso ella vista lo de manejaba montaje también para para- montajes de fachadas, o sea, de despiece, de cosas muy específicas y sí está muy chingón. Es más, de hecho, saberlo usar bien. ese tipo de está muy proyectos creo que solamente los puedes abrir por completo en un Navis, porque son muy pesados para poderlos trabajar. No sé, ahorita yo estoy trabajando uno así, digo, aparte de la arena, ya eso sí se hizo. No hablaré de eso. No acabas de Entonces, ver. Vamos bien. vamos bien. Oye, luego Entonces yo tengo otro vamos a proyecto. tener que censurar es- como cuando dicen Pip, algo, ¿no? pip, pip. Entonces Ya, yo tengo otro boca. proyecto muy grande que en una sola computadora, no muy chingona la computadora, lo La de hago sin Batman. problema. Sin problema. Y es lo que te digo, nosotros manejamos familias que nos permiten trabajar todo eso porque vamos destinados a un trabajo ejecutivo que no requiere tanto detalle en ese aspecto. Entonces depuramos todo lo que no nos sirve. Optimización. Optimización. Y es algo que, como decía Juan, vas trabajando, vas desarrollando, vas puliendo y al final de cuentas ya tienes pues, tus familias que necesitas. Si necesitas una variante, pues ya nada más lo manejas en otro lado, le das una etiqueta al nombre y dices, es como esta, pero se llama así y es tal modelo. Pues va a haber mucho que decir Y en hay las mucho, próximas. hay mucho, y seguramente va a tener un montón de comentarios porque cada quien tiene sus buenas prácticas de cómo lo hace, cómo le funciona mejor, según los pasos previos y pasos después de que va a ser, es cómo trabajas, cómo te funciona, y si lo trabajas como nosotros y lo quieres adaptar, pero tu siguiente paso ya no te funcionó, o sea, va vinculado a todos tus pasos. Creo que si terminamos Conclusión. este podcast, ¿cuáles son o qué es tu definición de buenas prácticas? Es pues hacer eficiente tu trabajo, Sí. hacer eficiente el producto que estás desarrollando, Y traducido a arquitectura es que sea bueno, bonito y barato. operable, Eso sea operable. es bueno. Eh, Ser operable es bueno. y no siempre las buenas prácticas es un estándar. Sí, No sé sí, si es que ustedes no, un tienen estándar es lo que la mayoría deberíamos de hacer y no necesariamente es un estándar. algo más que quieran aportar de Bueno, una cosa Pedro, que agregaría un aunque sea poquito hola, en güey. en tu definición es de que pues, si se está considerando que estamos trabajando en un equipo de trabajo, tienen que ser buenas prácticas que funcionen para todos. Para todos. Sí, Ajá. sí, Era lo que- para todos. Lo que comentaba, al final de cuentas, yo creo, desde mi percepción, con mi equipo de trabajo, creo que una buena práctica es que lo que yo hago no le va a afectar, por ejemplo, en alguien este más. caso a Paulina o a Jonathan, si somos un equipo de trabajo. Que, Si yo, que ahí está medio complicado también en el aspecto global porque nunca sabes a quién le va a llegar el proyecto. Sí. Lo O- mayormente posible, pero nunca sabes a quién le va a o llegar. más que nada, por ejemplo, tan solo el estructurista, su trabajo siempre suele afectar al arquitectónico, a instalaciones, etcétera. Entonces, es global, o sea. Sí, o sea, es muy interpretativo, pero pues mientras funcione, sepas hacer bien el trabajo, Y que alguien sea va a poner en eficiente. los comentarios. De hecho, una de las intenciones de venir y charlar y socializar esto es poder entender el por qué o qué tipo de buenas prácticas tienes, porque posiblemente a Copiar partir de unas yo buenas conocerlas, prácticas. te las puedo solicitar. Oye, eso que dijiste está excelente, No te yo voy te a lo solicitar, solicito que lo hagas y lo entiendo porque como hemos dicho, posiblemente nos llegan archivos que tenemos que vincular a nuestros modelos y no entendemos el por qué se desarrollaron de alguna manera algo en el modelo, y si lo entendemos creo que podemos hasta obtener un beneficio a partir Ok, de eso. ahí te va mi conclusión de buenas prácticas. Para mí, lo mejor es
no guardarte como secreto de estado tu trabajo, porque si tú difundas la forma en que trabajas y se hace una buena práctica en general, vas a hacer que todos trabajen de la misma forma, porque se va a convertir en un estándar, lo que decíamos de que van a copiarlo mejor, y al rato te vas a encontrar con que llegan proyectos que se hacen con tus familias, con tu información, pero ya sabes cómo trabajarlas. Ya no estás con curva de aprendizaje y parchando cosas y arreglando las cosas, porque todos vamos a trabajar de la misma forma, o en la mayor parte vamos a trabajar de la misma forma. Entonces es benéfico el decir cómo trabajas para aprender de alguien más otra forma de hacerlo, que quizás te pueda hacer un avance en tu forma de trabajar, y para que el otro escuche cómo trabajes y al rato toda la información de todos los trabajadores lleguen de la misma forma y salgan de la misma forma. No, y poderlo registrar, porque aquellos que están iniciando en utilizar estas nuevas herramientas o metodologías, dicen, pues puede ser un atajo para poder resolver cosas que se encuentren en el proceso del aprendizaje y en el desarrollo de esto. Uf, estuvo pesado. Charlie, Pedro. Estuvo denso. Que dejen en los comentarios. No, de verdad, que los alguien comentarios va a van a dejar- estar así de... Siento Es que que no alguien va a sabe dejar- nada. Siento que alguien va a dejar un comentario de ¿cómo que no es una buena práctica copiar todo el modelo y llevártelo a una nueva? ¿Cómo que no es una buena práctica hacer varios muros como sándwich por separado para los materiales? No. Es que ustedes no saben cómo trabajarlo. ¿En qué momento hablaron de exportar modelos de En AutoCAD? IFC. Archivos de AutoCAD y utilizar estos como referencia para colocar muros y que después todo te quede chueco. No alineen cosas de AutoCAD porque pueden estar chuecas. Gracias, Sí, Alan, más. porque yo lo Seguramente hacía, yo lo van a hacía. estar chuecas o ya le ponen la cota y tienen chingo de decimales. Sí, y es una nadita Este que está muro mide chueca. punto 25, 38, 79. Ah, Te da también la eso. advertencia de este muro este dibujo es demasiado pequeño para poder graficar. De que está que es de la fregada el plano. Pues bueno, También los hatches, de que de repente mueves la vista y como si le pusieras música al cat, así de bailando. Qué divertido, ¿verdad? igual si los vinculan que solo se ve en la vista. Porque si no, después abres sí. el 3D, la sección y Un está montón de en capas. toda- o sea, yo no sé cómo le hacen. Yo sé que los apagan, pues, pero Pues sí, si de una vez lo haces para que no se vean en esas vistas, pues pues sí. Mira, ahorita ya te escucharon y ya, se puede hacer nada más en la vista. Qué bueno. generen vistas de trabajo, esa es otra cosa importante. Filtros Y que cada quien o tenga sus de vistas estas trabajo. plantillas de trabajo también funcionan muy Mil y bien. cosas, creo que después Sí, hay vamos a tener infinidad, que hay infinidad. agruparlos para hablar Y de al eso. rato vamos a leer los comentarios de este y nos van a llegar un montón de otras nuevas ideas de que, oye, sí es cierto, no hablamos Vamos a de esto, no necesitar hablamos de esto un nuevo otro. video, nada más para leer comentarios. De Ah, por eso digo, va a ser Sí. temporada. No, nada más Es comen. capítulo 1 de temporada 1, porque la verdad te apuesto que van a salir un montón de temas Sí, más que hablar y en no otro. nada más comenten, dense la oportunidad de venir a charlar con nosotros y posiblemente a llegar a un... Sí, a más ideas. más ideas. Eh, Hasta llegar al ring de la Ajá. arena. Pues- Ahí yo creo que si movemos los cubitos de arriba. Sí. Arena. nada Arena más BIM. porque ahora es la primera vez que nos visita Paulina. Paulina, algo que te gustaría decir para terminar, ¿qué te parece esta dinámica? Sí, ¿Te es parece la primera vez que interesante? viniste. ¿Podrías y te gustaría invitar a más personas para que participen en Tráiganle. estas reuniones? Esta es una secta, tienes que invitar gente. Tengo que invitar gente. Es una chale. pirámide. Es una pirámide. Secta, la de Acá- los amigos de Charlie. Ajá. Los Pues de testigos hecho, de- de los testigos. yo tengo otra secta y ya también los invité. Claro, pues, son de la Ciudad de México, entonces no va a ser tan fácil que vengan. Podemos hacer como una conexión. sedes Una ahí. conexión. Una Ajá. sedes. Vámonos a México. Vamos a México a eso. Nada más, que se vengan, que le caigan. Sí, no, pues es que también como llegué al final, literalmente eran unos temas desde que... O sea, ya ven Yo que digo tengo que unas sí. pláticas, ya llevan 2 digo horas que hablando sí. de esto, De ti no voy a estábamos tocar, hablando, güey. ¿verdad? Pues nada, nos vemos hasta la próxima grabación. Ya saben, pueden llegar aquí todos los sábados. Estamos aquí reunidos tomando café y hablando de temas de BIM, de arquitectura, de Revit. Aquí también pueden tomar un muy buen café de cafecho, un buen panecito, unos buenos chilaquiles, ¿verdad, Juan? Bastantes Siempre son muy buenos. buenos. Y La biblioteca. pollo tenemos aquí recomendado. también la Patrocinador librería oficial. Artlecta. Digo, y al final ya se pueden pasar a revisar qué es lo que se encuentra
estar aquí en la librería, con un buen libro, un buen cafecito. Vamos a empezar a gestionar que traigan el libro del salto al BIM, todo todos los estándares y todo, pues los vamos a tener pronto aquí también. Pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado y pues posiblemente por habernos también visto. Hasta Nos luego. vemos. Criticado. Criticado. He dejado comentarios de odio en el De video. odio. Sí, esta va a tener Oye, mucho comentario. Lo he